Oye, hay una entrevista con José Félix que si queréis la vamos repasando, después entramos más temas de actualidad del Real Madrid, porque también han hablado pues por ejemplo, Dunga habló de Vinicius, de que si era un líder o no era un líder, que él consideraba que en el campo era un líder, pero que en el vestuario no lo era tanto. Yo en eso estoy de acuerdo con él. Porque además hay un tema que si queréis empezamos por aquí, con el tema del liderazgo. El liderazgo al final te lo otorgan tus compañeros, no eres tú el que te eliges en líder, ¿no? Y no tiene nada que ver el liderazgo en todas las funciones, en todas las profesiones de la vida, ¿no? No tiene nada que ver con ser más o menos brillante, o sea, influye más la personalidad, la forma de ser del líder para ejercer ese liderazgo que realmente, pues, tus Y méritos tienes que querer deportivos o tus serlo. méritos profesionales, Claro. hablando de otros aspectos de la vida, ¿no? Antes, que no se me olvide, que nos ayudáis mucho si hipeáis, ¿vale? Ya sabéis, si lo hacéis a través del móvil, le dais al like y enseguida se os abre una pestañita que es hipear, ¿vale? Ahí lo dejo, nos ayudáis si hacéis eso. Muchísimas gracias. Mano, Tienes que David. querer serlo también. Tienes que querer serlo. Hay Claro. gente que, como Cristiano o Messi, que eran muy buenos en el campo, pero que después a lo mejor no le cundía, ¿no? Estar organizando todo el grupo o poniendo a en las puntos sobre las sillas y tal. Y Vinicius tiene la pinta de eso, de que es una estrella sobre el campo, pero que tampoco se inmiscuye, ¿no? En esas tareas en el vestuario. Pero tampoco veo muchos líderes en el Madrid, ¿eh? Yo creo que Carvajal, ¿no? Es el líder destacado, el capitán primero. Y después vendría, en teoría, por orden, capitanía, Valverde y Vinicius, pero no veo a ninguno de los dos con ese carácter. También Bueno, eso, yo creo que se echan falta que también haya más jugadores nacionales que vengan de la cantera del Madrid, que sepan lo que es el Madrid. Yo creo que eso ayudaría también. O jugadores que lleven mucho tiempo en la plantilla. Y como ha habido una renovación en los últimos años, pues tampoco hay jugadores que lleven tanto tiempo. Courtois sería otro que podría estar ahí. Después hay sí, otro tema Courtois, que es el tema del líder silencioso, ¿no? Ese personaje al que todos miran y esperan que diga algo, que dé la última palabra, ¿no? Que a lo mejor no es de los que pega muchos gritos dentro del vestuario, pero que después es ese líder a los Sí, un Modric, que... ¿no? Sería un Modric, un sí, Kroos, un exactamente. Messi. claro. Modric, Kroos, todo claro, son jugadores que al final es lo que dices, hablan poco, pero cuando hablan todo el mundo tiene las orejas hacia arriba como diciendo, hostia, que cuando este tío habla, habla de verdad, ¿no? No tengo al típico que está todo el día comiéndome la oreja, que al final el mensaje no cala, el vamos, venga, no sé cuánto, ya lo tiene muy manido y al final en jugadores de este nivel y de este tipo de egocentrismo en muchos casos al final el que le coman mucho la oreja, le estés ahí todo el día taladrando, no le entra. Sin embargo, cuando ves a un tipo de estos que ha ganado tanto con su selección, con los equipos, etcétera, etcétera, claro, cuando uno de estos te alza la voz, aunque tú seas Vinicius, aunque tú seas Mbappé, aunque tú seas una superestrella, seas Bellingham, te viene Modric o te viene Kroos y dice, hostia, aquí firmes y a escuchar lo que se me diga, porque de este tío tengo mucho que aprender, ¿no? Al final, es evidente que un vestuario como el del Madrid es muy complicado de manejar porque hay muchos egos, muchos de ellos incluso son capitanes en sus selecciones, es decir, están, vamos a decir, acostumbrados a mandar, pero claro, cuando todo esto lo juntas en una coctelera y lo metes en un vestuario de un equipo, siempre hay egos más altos, unos más altos que otros. Acordaos cuando estaba Cristiano, cuando estaba Ramos, cuando estaba el propio Modric, había algunas veces, yo he visto a Modric echarle la bronca a Cristiano. ¿Alguien se puede imaginar Sí. algún jugador echándole la bronca a Cristiano? Pues había un tío que se llamaba Modric, que medía unos 70, que si le decía, oye, Cris, que pasamos el balón, tío, que no tires tanto. Y se lo dice y hay imágenes, hay vídeos en las que hay broncas de Modric a Cristiano Ronaldo. Entonces, claro, eso extrapolado al Real Madrid actual, claro, ahí estoy un poco con manos. Y tú, encima Carvajal, que no está en el día a día, por desgracia, porque ahora con las lesiones, claro, en Valdebebas, en el gimnasio y tal, pero en el campo no lo tienes. Claro, ¿qué voz es la que manda ahí? Es decir, manda Mbappé, manda Vinicius, No, manda Mbappé no, Bellingham, seguro. Mbappé no seguro que manda. no. Claro, no hay un líder claro que diga, hostia, firmes que va a hablar el capitán de turno. Entonces, claro, ahí sí que yo sí que le echo en falta una figura, pues como era Marquinhos en el Paris Saint-Germain, otro que también que cuando habla, pues todos se ponían firmes, aunque te llamaras Messi, te llamaras Mbappé, te llamaras Neymar, o sea, todo el mundo se cuadraba. Y sí es cierto que yo en el Madrid actual hecho en falta un poco ese líder carismático, seguramente también con edad, con peso específico en el grupo, que cuando alce la voz
seas el máximo goleador, el máximo asistente, hayas costado 200 millones de euros, te pongan en firme y digas, pues tienes razón, me he equivocado, lo siento, o he hecho mal esta jugada, tienes tu razón, etcétera, etcétera. Entonces, sí que podríamos decir que el Madrid busca un líder no futbolístico o no tanto futbolístico, sino sí un poco del tema de relaciones y comportamiento. Sí, es que repasando la plantilla, Ciro, creo que de que superen la treintena, en el 11 titular, sin Carvajal lesionado, creo que es solo Courtois. Y baja el banquillo también, se ha ido Lucas Vázquez, se ha ido Modric. Tampoco hay muchos jugadores, no sé si David sabe la edad media de la plantilla del Madrid, pero debe ser bastante baja. Sí, porque te vas a los Carreras, Hausen, Militao, Tchouaméni, Güler, Bellingham, Vinicius, Mbappé y Mastantuono. O sea, la media de edad es bastante baja. Sí, Entonces, Courtois, yo creo que lo has dicho tú, mano. O sea, salvo Courtois y yo creo que Valverde y Mbappé, que los cumple ahora en diciembre, creo que son 27. El resto, muy por debajo de los 27, incluso gente como Hausen, Carreras, Güler, insultantemente jóvenes. Con lo cual, claro, son futbolistas a los que hay que... No te digo que se vayan a revelar ni nada, pero sí, evidentemente hay que saber llevarles por el carril. El Madrid también está muy encima. No salgas de noche, no publiques este tipo de mensajes en redes, esto no se puede hacer. Es decir, hay que saber también guiarlos por el camino correcto, porque al final, cuando eres tan joven, cuando tienes tanto dinero ya de entrada y eres una superestrella del Madrid, que levantas el dedo y tienes 200 restaurantes queriendo acogerte, las marcas publicitarias pegándose por ti y tal, ves la vida tan fácil que es muy, y valga la redundancia, fácil equivocarte. Y entonces todo este tipo de jugadores, si tienen un modelo delante en el campo y en el vestuario que sepa cómo guiarlos, yo creo que el Madrid en eso siempre ha hecho un esfuerzo por tenerlo, pero bueno, ley de vida, se han ido los veteranos y alguien tiene que asumir ese papel. Si no es Carvajal, pues Rüdiger tendría que ser otro de ellos, aunque poco a poco también parece que va desapareciendo del equipo. Vamos a ver cuando vuelva de la lesión. Y ya te queda Courtois, te queda Militao y te tiene que quedar Mbappé. Te guste más o te guste menos, es un tío que, como digo, te queda Valverde, evidentemente, pero es un tío de 27 años que le hemos visto en la final del Mundial de Qatar. Claro, le hemos visto en la final del Mundial de Qatar rajando cuando Francia iba palmando, creo que era 3-0, ¿no? O 2-0 con Argentina. 2-0, ¿Qué ¿no? mierda de partido estamos haciendo? Esto no puede ser. O sea, yo he visto a Mbappé cabrearse con Griezmann, con Giroud, con gente con peso específico en la selección. Entonces, pues a lo mejor es el momento de que empiece a dar ese paso más también en el Madrid, no solo de 50 goles, sino también de coger por la pechera, por el cuello a quien tenga que cogerlo en un momento dado y decirle, oye, macho, te estás equivocando, por aquí no es. Y seguramente eso sea lo que demande Florentino de él. Si no de aquí a un año, a 2 años, tiene que ser el líder del Madrid. No, y en ese aspecto yo creo que el que más lo echa en falta, un jugador de ese tipo de que coja esa bandera del liderazgo, yo creo que es el propio Xabi Alonso. Yo soy de los convencidos que el tema de que si uno pone mala cara, el otro no la pone, el uno hace un gesto, el otro no hace gesto, pero también muestra su cabreo y su enfado. Yo creo que mucho del trabajo que tiene que desarrollar ahí Alonso y su cuerpo técnico se lo podría ahorrar, o una parte se la podría ahorrar si hubiera ese líder, ¿no? Ese líder, claro. Porque al final, si la bronca te la echa un compañero, tiene más repercusión y te llega más dentro que si te la echa el entrenador, ¿no? Incluso tiene mucho menos recorrido. Que claro, si te la echa el entrenador, si la bronca es del entrenador, al final hay un efecto contagio. O sea, es que como no hay solo uno cabreado porque juega menos, que si no hay varios cabreados porque todos quieren jugar, y más en el Madrid, que serían titulares en cualquier equipo que no fuera el Madrid, pues claro, existe ese efecto contagio de que yo, pues tienes razón y tal. En cambio, si la bronca te viene de un compañero, del capitán, del líder del equipo, ya el efecto contagio ya no existe. El efecto contagio ya no existe. Y repercute mucho más que si la bronca te la da el jefe. Se elimina el factor me tiene manía, ¿no? Claro. Se elimina el factor me tiene manía, claro, y el compañero con autoridad, siempre con autoridad, claro, pues tiene más peso. Yo estoy contigo ahí. Lo que pasa es que es lo que decimos, que faltan esos jugadores. Faltan los Nachos de la vida, los Lucas Vázquez, los Modric, los Kroos, lo pensé más anteriormente. Y lo que decía también David, ¿no? Carvajal lleva 1 año y medio prácticamente sin estar en la dinámica del primer equipo, y no sabemos si Courtois es ese tipo de líder. No llego a saberlo. Sé que en rueda de prensa y en
flash interview y tal, es bastante crítico con el juego del equipo cuando tiene que serlo. También dio la cara, ¿no? En aquel partido de Miami, dándole un palito a Tebas, pero no sé si con los compañeros, al ser el portero, tiene esa influencia en el resto de compañeros. Pero es que no hay más porque, yo digo, Valverde, que sería ese jugador, también uruguayo, ¿no? Con el carácter que suelen tener los latinoamericanos, en este caso uruguayos y tal, pero no parece un jugador siempre que ha sido un poco especial en ese aspecto, así que, no sé, es importante también, es importante tener líderes en el vestuario para que todo vaya bien, lo que tú dices, porque si protesta uno, otro y otro, el entrenador no va a poder con todo, ni la personalidad de Xabi Alonso puede con todo. Es que el líder además tiene que dar ejemplo. O sea, claro, el líder tiene que anteponer siempre, para mí, en mi opinión, el anteponer en el tema deportivo, cuando hablamos de deporte, el grupo a la individualidad. O sea, él tiene que estar, tiene que ser el hombre en el que se refleje, porque eso es lo que le va a dar autoridad. O sea, si tú eres el ejemplo, si tú cuando no juegas, pues lo que haces es intentar sumar, cuando no juegas, lo que intentas es ayudar al equipo, animando al resto, o sea, incluso el que juega en tu lugar, o sea, tienes después la fuerza moral como para poder decirle al compañero de turno, decir, oye, que por este camino no vamos. O sea, entonces... Pero es lo que te decía antes, Ciro, tienes que querer ser líder. Por ejemplo, a Ramos se notaba que a él le gustaba tener toda la presión, ser líder, hablar ante los medios y tal. Hay muchos que no. Mbappé a lo mejor quiere ser una estrella del fútbol, pero no quiere estar todo el rato conciliando, ¿no? Entre entrenador, jugadores y demás. A lo mejor quiere solo centrarse en el fútbol. Y eso es respetable también. No tienes que obligarle a un jugador, Messi, por ejemplo. Durante muchos años se le achacaba eso, que era un líder que no hablaba el vestuario, lo hacía más Puyol, Xavi y tal, y en Argentina le costó. Por último, sí, porque con los galones que ya adquirió con el paso del tiempo, sí era un líder también en el vestuario, pero el primer Messi no lo era. Y a lo mejor le estás pidiendo una cosa a un jugador, a un Vinicius, a un Mbappé, que no le nace como si le nacía a un Fernando Hierro, a un Ramos o a un Fernando Redondo, por poner algunos nombres. Sí, en el caso, por ejemplo, tienes razón en el tema de Messi, y yo eso lo aplicaría también a Cristiano. El Cristiano que vemos ahora en Arabia Saudí, que da charlas en el vestuario, que intenta mentalizar a los compañeros, o sea, todo eso que ha ido trascendiendo a través de imágenes, eso no existía cuando él era jugador del Real Madrid. O sea, él era un jugador que iba muy por libre. Claro. Él era el líder, lo que era metiendo goles, marcas, etcétera, etcétera, pero las últimas voces, él tuvo primero a Casillas como capitán, luego tuvo a Ramos, tuvo a Marcelo, llegaron Kroos, llegó Modric, es decir, siempre ha estado rodeado de jugadores con un carácter fuerte dentro del Real Madrid y a lo mejor no ha necesitado tampoco exponerse, digamos, en ese papel de líder, de si te tengo que echar la bronca, te la he hecho. Es que llevará un desgaste, David, también. Llevará un desgaste también. Claro, evidentemente es que a lo mejor que X le diga hoy a Vinicius, oye, tío, te has equivocado, pues hace que pues te cruce y te diga, oye, se rebrinque, tócame las narices, ¿sabes? Deja de tocarme las narices y juega, porque puede haber cualquier tipo de reacción. Esto es como todo. Tú a una persona que no conoces de nada le llamas, eres un capullo, y te puedes encontrar uno que te mire a la cara y te diga, pues vale, y otro que te cruce la cara y te pegue un bofetón. Pues entonces no sabes realmente la reacción que va a tener tu compañero. Es decir, tienes un desgaste, pero claro, va en el sueldo. Es decir, si tú quieres ser el líder para negociar las primas con el presidente, para hablar con el entrenador sobre, oye, si te pide algún tipo de consejo, ¿qué te parece si jugamos 3-5-2 o 4-3-3? Es decir, las concentraciones, asumir, claro, el mismo día o el día anterior. Tienes que asumir marrones en ese caso también, y lo que decimos, pues hay jugadores que a lo mejor no están dispuestos a ello o que están dispuestos pues a partir ya de la treintena, 30 y tantos, que bueno, pues ya tengo asumido esos galones y no me importa tener, digamos, que dar más explicaciones de las necesarias, pero lo hemos visto en los vídeos que ha sacado muchas veces el Real Madrid cuando ha ganado la Champions, en el corazón de la décima, en el corazón de la undécima, etcétera, etcétera. Ahí las voces, prácticamente nunca aparece Cristiano Ronaldo dando la última voz de líder, de espíritu, de entrega final, ¿no? Ahí tenías a Ramos, tenías incluso a Carvajal, lo que decimos, está Modric, está Kroos, estaba Casillas ya en su última fase, pero tenía también cierto reconocimiento dentro del vestuario, es decir, que él siempre, yo creo que en el Madrid ha vivido cómodo en esa faceta de líder en goles, líder en lo que es el campo, pero lo que es fuera del terreno de juego, yo creo que él vivía más cómodo en ese segundo plano, lo dijo en rueda de prensa, ahora que además va a poner Ciro a Benzema, él lo dijo muy claro.
Yo no soy amigo de Bale y Benzema. Cuando le preguntaban, no, es que la MSN del Barça se va de barbacoa, son amigos, sale de cenas, y él dijo, a mí lo de los amiguitos, las cenitas, los abracitos, los besitos, a mí eso me da igual. A mí lo que me importa es el terreno de juego. Y yo creo que es el ejemplo perfecto. Oye, que Benzema se quiere ir con un Lamborghini a 300 por la M40, a mí eso me da igual. A mí lo que me importa es cuando me tiene que dar la asistencia o cuando tiene que meter un gol, que lo haga. A mí lo que hagan fuera del campo, como diría vulgarmente alguno, me la bufa, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el Cristiano que ha habido en el Madrid. Oye, es una leyenda, es el tío que más goles ha metido en el club, pero bueno, era su carácter y el Madrid lo respetó y había otros líderes que hacían esa labor. Y después hay situaciones curiosas. Jugadores que no han sido muy líderes en sus respectivos equipos y después, en cambio, cuando han sido entrenadores, han adquirido ese liderazgo. Yo qué sé, por ejemplo, me viene a la cabeza Zinedine Zidane. Zinedine Zidane no era muy líder. No era un jugador que hablara mucho. Por ejemplo, en el Madrid, yo creo que con Francia sí, pero en el Madrid no era un jugador que en el vestuario bien tímido, ¿no? llevara la voz cantante, ¿no? Y pero tenía personalidad, sí, ¿no? Recuerda sí. que cuando se rebrincaba, Zidane tenía un genio, un genio pero fuerte. que después sí que ha sido líder en el banquillo. Pero quizás por su áurea también, ¿no? Claro, por ser claro. lo que es, ¿no? Lo han hecho sus jugadores, lo han hecho líder de ese vestuario, ¿no? Y el respeto eso, que le tenían, que le profesaban. Claro. Es que a ti te daba, Manu, a ti te daba una orden Zidane y dices, joder, ¿cómo no voy a hacer caso a este tío que ha metido goles en el Mundial, que ha ganado la Eurocopa, que ha ganado con esa Champions aquí en el Madrid, con un gol que ha pasado a la historia? Es decir, yo creo que a Zidane le veían y todo el mundo, vamos, todo lo contrario, y para mí, injustamente, de lo que fue Benítez. O sea, Benítez venía con un currículum de puta madre, del Liverpool, de haber ganado la Champions y tal, pero bueno, pues entró en el vestuario, dio una serie de consignas que, lo que decimos, a los jugadores, bueno, ya se ha filtrado muchas veces, que a Modric, que si no le dé con el exterior, que si Cristiano las faltas, en vez de tirarlas por encima con una especie de rosca, tira la mejor de esta forma. Es decir, bueno, consejos que los jugadores no se tomaron bien. La prueba, de hecho, es que se han filtrado y salió mal aquello. O sea, aquello salió mal. Benítez venía con unas ideas que no comulgaron con el vestuario. No digo que sea el caso de Xabi Alonso, pero para ese es el tema. En aquel momento los jugadores sí que le hicieron la cama, porque 6 meses después estaban ganando la Champions. O sea, los mismos tíos estaban ganando la Champions. Entonces, que Zidane era un dios, o que Benítez era un piernas, o que los jugadores con Benítez dijeron, esto es lo que hay, y cuando llegó Zidane y dijeron, joder, si Zidane me dice que tengo que hacer esto, no le doy con el exterior. Si me lo dice Benítez, Benítez me la sopla. Pero Zidane, oye, Zidane hay que tenerle un respeto. Entonces, tener ese tipo de aura, ese tipo de carisma, que los jugadores actuales vean en su entrenador un tío que dice, joder, es que este con lo que ha ganado hay que respetarle y hay que hacerle caso al 1000 por 1000, ¿no? Entonces, en un vestuario como el del Madrid, entiendo que eso es muy complicado de conseguir, ¿no? Entonces, yo creo que Xabi Alonso lo está intentando, pero para llegar a tener ese aura, ese que tenía Zidane, yo creo que todavía le queda un poco. En lo que sí que estamos de acuerdo es lo que decía entonces Dunga, ¿no? De que es verdad que Vinicius es un líder en el campo, porque es un jugador que adquiere mucho protagonismo y que arrastra mucho alrededor de él, pero no es un líder dentro del vestuario. Venía la pregunta porque me parece que a Dunga le preguntaban que por qué el rendimiento de Vinicius en el Madrid, la diferencia con el rendimiento que da en Brasil, que no es el mismo, ¿no? Yo diría que más que un tema de liderazgo en el campo, es que yo creo que Vinicius en el Madrid está rodeado de mejores jugadores que en Brasil. Y parece una barbaridad decirlo ahora, pero es verdad. O sea, no, tal cual. La última década de Brasil es lamentable. Es la peor de su historia, vamos, que ha habido. Han tenido quilombos de todo, desde la gerencia hasta los entrenadores, bueno, como yo Ancelotti ahí también. O sea, es normal. Eso también se discutía, la gente joven no se acordará, pero a Messi se le discutía en Argentina también, porque no hacía lo mismo que en el Barça. Claro, que en el Barça coincidió con la mejor generación de su historia. Y hacerlo en Argentina, pues era casi imposible. Y aún así llegó a 3 finales. La del Mundial y 2 de Copa América que perdió. Pero echarle la culpa a Vinicius en ese sentido, o culparle a él solo, porque es la estrella del Madrid, para mí en ese barco no me subo. Que tiene graves problemas Brasil, ¿eh? No es la Brasil que conocimos a principios del 2000. Con Ronaldo, Kaká, Rivaldo, Ronaldinho, el propio Dunga también, que levantó la copa en el, sí, en el 94. había. Yo creo que es el primer equipo que veo que gana un mundial con
con un triple pivote. O sea, porque Sí, sí. estaban Maciño, Dunga, ¿no? Mauro Silva y Maciño. O sea, Sí, sí, sí. aquello sí que era cemento armado. O sea, ese centro del campo Músculo, ¿eh? Claro. era. Pero con los que había arriba, vamos, como si le Sí, claro, ponías claro. un muro. O sea, los 3 de arriba te metían 6 Tenías y a ahí se Bebeto, cerraba todo. tenías a Romario. ¿Y quién era el tercero Romario. en discordia, David? Era Yo es que del Bebeto, 94 no la llegué a ver. Yo me acuerdo la del era 2002, la Bebeto, del 94. Romario. Yo creo que era dúo, ¿no? Arriba estaba Bebeto, Romario, porque ahí, Ahí bueno, fue Ronaldo, pero no jugó, no jugó muy llega poco. Ronaldo. Ronaldo Sí, Nazario es fue campeón del mundo sin jugar. Tenía sin jugar. 18 Sí, jugó años. unos minutos, Ronaldo creo. Nazario Algo. es campeón del mundo sin jugar, sí. Sí, sí. Mm. Sí, no me acuerdo. No, Bueno, no me acuerdo. no. Bueno, Hay quien Karim se acordó Benzema, también. que ha hablado también con José Félix, buena entrevista de José. Ah, Raí, sí, no era. No. Raí, que estaba en el Olympique de Lyon. Sí, sí, podía ser Raí el tercero en discordia. Raí, sí. Bueno, en la final del Mundial jugó Ciño. Ciño, Ciño. Romario, Bebeto y luego Maciño, Dunga y Mauro Silva. Bueno, por eso te Fueron digo. los tres. Es que Bueno, luego Jorginho, entiendo que Marcio Santos, ¿no? Era el otro, Aldair, ahí Branco y algo el empezó a portero. cambiar en Brasil, ¿eh? O sea, un Brasil que siempre era fútbol alegre, samba, todo esto, claro, con Parreira eso se acabó. O sea, y ya llegó, pues eso, la droga dura con el triple pivote. Bueno, A ver, Benzema. Karim. Karim Benzema, ¿vale? Karim Benzema. ¿Qué ha hablado? Ha hablado con José Félix Díaz. Vamos a seguir con el tema Vinicius, ya que lo enlazamos, y buscamos la respuesta, Roto, en la que habla sobre Vinicius, Karim Benzema. Hay que hacer un poquito de memoria. Karim Benzema tuvo mucho recorrido aquello, yo creo que es un comentario seguramente fuera de lugar, pero que se produce en el mundo del fútbol. O sea, Sí, sí, sí. Lo que pasa es que le captaron las cámaras. que lo que pasa es que le captaron las cámaras. Recordemos, fue en un partido de Champions en el descanso que Karim Benzema, bueno, Vinicius no tiene un día inspirado. Era sus comienzos en el Real Madrid, cuando se empezaba a sentar en el equipo titular del Real Madrid. Y bueno, pues tiene una primera parte desafortunada en la que falla muchos pases y pierde muchos balones. Y las cámaras pillan a Karim Benzema diciéndole, ¿a quién era? Otro compañero brasileño, yo creo que era. Mendy, creo. Era Mendy, Era era Mendy. O Mendy. era Mendy, eso era Mendy, Era Mendy. el francés Mendy. Y entonces le dice algo así como que a Vinicius no le paséis. Se No la le pasé, paséis que porque juega en contra nuestra. que Algo juega en así, contra le nuestra. No dije. le demos el balón porque hoy está jugando en contra nuestra. Como a Ciro en el torneo de Ibai del 3x3, Más o pues lo menos, mismo. más o menos. No se la más pasen o a menos, Ciro. más o menos. Bueno, eso tuvo el recorrido que tuvo porque lo pidieron las cámaras. Parece que entre ellos no tuvo mucho más recorrido de la incidencia o del incidente que se vivió y ya está. Y bueno, pues ahora Vinicius, bueno, Benzema habla de Vinicius con José Félix Díaz. Evidentemente, eso fue circunstancial porque después su relación entre ellos fue muy buena y en el terreno de juego también. O sea, A partir de ese momento creo recordar que empezó a mejorar sí. y al final era idílica. Hicieron una pareja en la Champions del 2022. Hay un antes y un después, estoy de acuerdo contigo. Hay un antes y un después del rendimiento de Vinicius y de lo bien que se llevaron en Benzema y Vinicius, ¿no? Escuchamos a Benzema hablando de Vinicius. Karim, ¿cómo es Vinicius? Cuéntale a la gente cómo es realmente Vinicius. Es un chico muy bueno, ¿sabes? Con un corazón muy grande. Es un chico que quiere aprender. Bueno, es un fenómeno. Es así, pero después yo creo que la gente le mete mucha presión, pero muchísima presión, ¿sabes? Y hay jugadores que no se puede soportar toda esta presión. Es muy complicado para él. Sigue joven, pero tiene muchos partidos en Madrid, ¿sabes? Pero no se puede olvidar lo que ha hecho, ¿sabes? No es como ahora Vinicius está mal. No está mal. Está muy bien, puede hacer más,
pero su carácter es así. Está enfadado de ir fuera, normal. Vale, tú puedes hacer no gesto, ok, pero tú sabes que él hace gesto Es así, en el campo o fuera del no, campo, entonces no es nada. Puedo entender, está bien en el campo, ya empezar a tocar más balones, empezar a dar cosas y te cambio. Es normal. ¿Tú le sigues viendo como Balón de Oro algún día? Lo puede hacer, lo puede hacer. Es que es difícil, pero lo puede hacer. El día que se va a meter otra vez en la cabeza que está en el campo solo para jugar y deja todo el resto, siempre, porque calidad tiene. Y está en el mejor sitio para hacerlo. Madrid no hay otro sitio. Madrid es todo, ¿sabes? En la penúltima frase intuís como una crítica a Vinicius, o sea, dentro de todos los elogios, pero le dice cuando se olvide un poco de lo externo, ¿no? Y se centre en el campo, lo que no sé ahí si se refiere al tema de sus respuestas a las provocaciones que sufre, ¿no? Un poco todo. Yo creo que Benzema ahí lo que quiere decir es que si se centra más y se olvida de la crítica de lo que se habla de él fuera del campo y tal, pues es uno de los mejores si se centra en eso solo. Porque también es verdad que la imagen que se traslada de Vinicius no solo la futbolística, Ciro, y tú lo sabes bien, David lo sabe bien, la gente que está en el chat lo sabe bien. El partido de Vinicius son dos, lo futbolístico y lo que pasa con los rivales, con la grada, que tiene una cámara aquí encima todo el partido. Yo creo que Benzema se refiere más a eso. Pero es verdad que hay no diría un palito, porque yo creo que lo hace como hermano mayor, ¿no? Yo creo que la sensación del comentario es como hermano mayor, no como una crítica, sino como un consejo. Yo lo veo más como un consejo que si te olvidas de todo lo que se habla de ti, te centras en el césped, estás en condiciones, por condiciones futbolísticas, de ser de los mejores del mundo. Y así lo ha demostrado. Pero no creo que sea un palo a Vinicius en ese sentido. Yo creo que es un poco refrendar lo que el propio Karim y varios de los veteranos le decían en el vestuario. El tiempo que coincidieron, siempre le estaban aleccionando, incluso con el propio club, diciéndole a los veteranos, oye, mete a este en dinámica, que no se distraiga con lo de fuera, porque desde que Maffeo y compañía empezaron a coger fama, pues se instauró una especie de cacería contra él, que el objetivo era descentrarle del partido, ¿no? Entonces, yo sí recuerdo que en su momento hubo varias reuniones con él en las que también estaba Benzema, y precisamente estoy seguro que la línea por la que intentaban reconducirle era precisamente la que él acaba de soltar, en plan, oye, olvídate de lo externo. Cuando me refiero a lo externo es el que te provoca, el de la grada, el que te da la patada, el que te habla luego fuera del campo, porque en Mestalla hay una imagen icónica en la que le dice si va a pedir perdón un periodista a Vinicius y este le responde, pero tú estás tonto. Es decir, todo ese tipo de cosas las llevan trabajando muchos años con él en el Real Madrid, desde arriba, pero también los de abajo, es decir, sus propios compañeros, los propios veteranos del Madrid. No han sido una ni han sido dos veces las que le han cogido de la pechera en el vestuario y le han dicho, oye, Vini, tío, olvídate de lo de fuera, olvídate de eso porque solo te hace mal, porque luego además a ti te hacen 40, tú haces una y se monta la mundial con la una que tú hagas. Entonces, al final repercute negativamente en ti. Y yo creo que esto de Karim, un poco en la línea de Manu, es más lo que sería una colleja de hermano mayor, en plan, venga, olvídate de esto y vamos a dedicarnos a jugar. Y años después yo creo que sigue pensando lo mismo, que Vinicius evidentemente ha subido su estatus, ha subido su carga de estrella mundial, pero sigue teniendo un poco esas salidas de me enfado por esto, me cabreo por aquello, me pega una patada de insulto, etcétera, etcétera. Entonces, creo que eso todavía está por corregir en Vinicius y lo que no sé si llegará un momento en el que esto se corrija, es decir, puedes... sí, todos nos calmamos, David. Claro, cuando llegas a la treintena te calmas. Eso te iba a decir, puede ser que con 30 años sea así o no. O sea, yo no vi mucho jugar a Stoichkov, Ciro lo sabrá mejor, pero yo le recuerdo siendo veterano siempre y siendo un broncas igual. Por sí. Eso, yo le recuerdo siendo veterano y siendo un broncas igual. Entonces, bueno, hay gente que a lo mejor no disminuye mucho su potencial futbolístico cuando está la cosa embarrada, pero yo creo que en el caso de Vinicius es algo que el Madrid y Florentino tienen muy en cuenta, en plan, no voy a decir limpiar su imagen, pero sí que se hable del Vinicius futbolístico, del regate, del gol, de la asistencia, y no de que se ha pegado con uno de la grada, de que el de abajo le ha pegado una patada y él le ha devuelto un insulto. Es decir, todo ese tipo de cosas se siguen trabajando en el Madrid. Hola Lorena, estamos hablando de la entrevista que le ha hecho a Benzema, a José Félix a Benzema,
José Félix Díaz, y empezábamos hablando un poquito de Vinicius, que dice en la penúltima frase, dice algo así, Karim Benzema, como que si se centra, le preguntan si puede ganar el Balón de Oro y tal, y que si se centra en el juego y se olvida un poco de lo externo, que va a tener más posibilidades y va a mejorar su rendimiento, ¿no? Y entonces yo atisbo ahí como una pequeña crítica, ¿no? Habla muy bien, como se merece Vinicius, pero que hay como una pequeña crítica, ¿no? De decir, oye, vale, que tienes razón respondiendo a provocaciones, pero que a lo mejor eso te distrae de lo realmente importante o te saca un poquito de atención o el foco a lo que es realmente importante, que es tu rendimiento en el terreno de juego. No sé si tú por esas palabras atisbas algo de crítica hacia Vinicius. Yo atisbo que desde la lejanía y con la veteranía que él ya tiene, está en potestad de hacer ese tipo de comentario. Creo que es lo que piensa el 90% de los miembros del club, del Real Madrid, y de los aficionados, me atrevería también a decir. De los compañeros, seguro. Del presidente, seguro. Del staff técnico, mucho más. Pero ahora que estaba escuchando a David, Vinicius tiene 25 años. Lleva ya años en el Real Madrid. 7, Ya pasó creo. por, ya pasó por lo peor, además, por esos momentos en los que, bueno, era muy joven y además le desquiciaba su propia y humillaba su propia afición. Y eso, que se supo, o sea, que supiera reponerse a eso, habla muy bien de cuál es su cabeza y cuál es su intención en la vida, en su carrera. Pero después lleva 3-4 años que a mí me confunde mucho. Yo no tengo ningún tipo de esperanza que Vinicius cambie. Solo va a ir a, o sea, perdón, No. solo creo que vaya peor. Sinceramente, para mí va a ir a peor, porque su ego cada vez es mayor, porque Mbappé cada vez es mejor y él tiene que, bueno, pues hacer más cosas como para resaltar. Ya no tiene un entrenador tan condescendiente, tan padre como es Ancelotti, ni lo va a tener. Entonces, todo eso para mí parece como un monstruo que hemos ido alimentando entre todos y que él es así, que tiene esa cabeza y lo puedo equiparar a la de Lamine, por ejemplo. Y es lo que dice Benzema, si se preocupa realmente por el juego, por lo que pasa en un partido, por no perder, por no descentrarse del partido, por leer bien lo que necesita tu equipo, si necesitas ahora provocar más al rival o no, cuando eso lo hace de esa forma tan caótica, no va a poder ser un Balón de Oro, no, para mí no va a ser el mejor futbolista. Yo creo que mentalmente también se tiene que premiar a los futbolistas, un futbolista inteligente también en el campo. Y para mí Vinicius no lo es. Mbappé me parece que está años luz en ese sentido. Y Lamine, pues exactamente lo mismo. Peor todavía, pero bueno, Lamine se lo podemos consentir un poco porque lleva al fin y al cabo 1 año y medio como profesional. Bueno, Vinicius igual es casi peor, 7. ¿eh? Igual es peor consentirse. Yo más O que a sea, Lamine, la comparación con No, si bueno, con año y consentir de medio. decir, bueno, no, claro, pero lleva año y medio. Ya. Vinicius lleva ya muchos años y varios entrenadores y ya sabe lo que es el Real Madrid y no Pero sé. yo no los comparo a Lamine con Vinicius, yo comparo más a Vinicius con un Luis Suárez, por ejemplo, con un Diego Costa, un tío de sangre caliente que en el partido se enerva y tal, pero no con grandeza, no con aires de grandeza como Lamine, de ponerse la corona. Pero el ego de o sea, Diego Costa no tenía ego. Diego No, Costa, porque no era tan bueno como Vinicius, porque no era tan sí, bueno como Vinicius. No, pero es otro carácter, pero dame 20 Diego Costas. Oye, los del Madrid te dirían, dame a 20 Vinicius porque con él hemos ganado 2 Champions y él, bueno. Las tonterías que hace Vinicius, yo a Diego Costa no se las he visto. He visto otras cosas. Lo Pero que las pasa es que tonterías Diego de Costa Vinicius no estaba en no. el Madrid, uno, y segundo, no vivimos en la época de que examinamos todo, cada gesto y tal, Sí, pero Luis a Suárez ver, igual, otro competidor nato que era buenísimo. Dicen por aquí, pero Lorena, también que se te ve el plumero. No. ¿Con qué? Pues acabo de criticar a los dos. No, por Diego bueno, Costa, no sé. del Atleti. No, antes, cuando o estabas criticando a dame Vinicius. a Luis Suárez, Cuando... Es que a mí me daba rabia ver a futbolistas así que son tan buenos y que podrían marcar una época de verdad. Y, jolín, les falta siempre Pero Lorena, eso. ¿tú tienes claro, por pero la ejemplo, que cabeza no se sería puede cambiar. un jugador mucho mejor si fuera más calmado? Yo no lo tengo claro. No se trata de ser Hay calmado, jugadores que necesitan trata de eso. ser más inteligente. Primero, un Ya. ego manejable, que me parece que no lo tiene Vinicius.
No lo tiene. Cuando sus compañeros le tienen que decir, oye, tío, para, porque es que además nos puedes dejar con 10 o estamos dando una mala imagen o estás faltando al respeto. Eso... Pero eso no es un eso a mí problema no- de ego, yo creo que es un Claro, yo problema tampoco de me enfoco al carácter. ego, ¿eh? Otra cosa, Sí. yo creo que no hay que confundir Sí, el pero se ego con junta el el ego. carácter. O sea, se junta el ego. Carácter indomable. Se Un junta carácter que para indomable. mí no tiene, o sea, no tiene la inteligencia de saber qué necesita el partido o el equipo o él, el rival, en algunos momentos de los encuentros. Diego Costa, por ejemplo, en eso sabía, o sea, sabía cuál era su rol y fin, y no te podía sorprender mucho. Y Luis Suárez lo mismo. Pero Vinicius a veces dices, es que parece, o sea, de verdad, o sea, para, tío. Y además, unos ademanes, un decoro que en el Real Madrid hay que conservarlo. El otro día escuchábamos, lo que pasa que no nos gusta con quién, pero me acuerdo Zamorano que hablaba de si Lamine sería un jugador para el Real Madrid y lo explicó muy bien. Que no, en el Real Madrid es que hay muchas otras cosas también aparte de ser un grandísimo jugador. Y Vinicius ya tendría que tenerlas mucho más controladas. Pero es que no va, para mí no va a cambiar. Tú, David, Igual que Lamine madurará, pero no va a cambiar. ¿qué Yo creo piensas que tú, siempre nos David? centramos en el No. comportamiento de los jugadores y tal, pero yo creo que lo que le interesa a la gente es si juega bien o mal. Y lo que ha pasado en el último año con Vinicius es que ha bajado el rendimiento muchísimo. O sea, ha pasado de ser un jugador determinante en ese Champions de la 2024, balón de plata, a ser un jugador que no te desequilibra los partidos, o al menos en la mayoría. Ha tenido algunos repuntes, pero ha pasado a ser un jugador intrascendente en muchos partidos. Por eso cuando juega bien se nota, porque cuando juega bien es uno de los bueno, mejores regatadores del mundo, desequilibra, te hace cifras fáciles de estadística, pero que el comportamiento y tal lo vaya a cambiar. Yo creo que como todo con la edad, Benzema no era el mismo Benzema con 25 años, todas las cosas que salían extradeportivas de Benzema a con 35, que se le veía como un padre sereno y tal. Pues yo creo que con Vinicius pasará algo similar, que tendrá esa mecha corta, seguro, porque eso a lo mejor no lo cambia. Pero insisto, yo creo que lo que le importa a la gente es si juega bien o no. Lo que pasa es que, claro, hay que hablar de todo lo que rodea al Juega jugador muy siempre. bien. Eso, Hombre, eso, al hombre, final, o yo, sea, a eso, ver, tampoco es En el cuestión de último hablar, año no, Lorena, ¿eh? o sea, no es Para mí no. cuestión de hablar de En el la último año no ha afición, jugado nada bien. Para mí. hablar de la afición del Real Madrid sí como general, claro, a lo mejor por mi parte es un poco atrevido, pero sí Claro. es cierto que yo realmente el verdadero enfado que le he visto a la gente ha sido el día del gesto a Xabi Alonso. O sea, yo no he visto a la gente nunca enfadada porque se haya peleado con Mafeo, con Raillo, con el del Cádiz, con el del Celta. No, o sea, yo le he visto cuando se ha sublevado contra su entrenador y sobre todo cuando no ha jugado bien. Es decir, porque el broncas que dice Lorena de Vinicius, el casi Balón de Oro, fue el que le da una Champions al Madrid junto con Courtois, siendo decisivo en semifinales, en la final, marcando goles, y era el mismo broncas, o sea, se pegaba con uno, con el otro, con el de la moto, y ahí yo nunca vi a la afición del Madrid quejarse porque Vinicius montara el pollo, porque se enfadara. ¿Por qué? Porque aún en el barro este tío era muy bueno. O sea, es que este tío te hacía 50 intentos de regate y 49 Gracias, Valentí. no le salían, pero en el 50 te destrozaba el lateral, como le pasó a Philipp Lahm, me parece que fue el día del Bayern, que marca José Lu los 2 goles y queda como uno de los héroes. Luego el día del Dortmund, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo creo que la afición del Madrid se enfada con Vinicius cuando no rinde en el campo y cuando se ha excedido, bajo el punto de vista del público, con su entrenador, pero no porque se haya excedido con uno del Rayo, con uno del Getafe, con uno del Mallorca, no. O sea, yo creo que la gente del Madrid pierde asume cierta que es así. concentración del... Yo no lo sé, Lorena. O sea, porque es que este Pierde, tío pero ha ganado la vemos. Champions casi él solo con broncas. Es decir, Ya, yo David. perdería la concentración seguro. O sea, si yo tengo aquí un tío que me está llamando mamón los 90 minutos, yo estoy seguro que al minuto 5 la he perdido porque se me va la mano. O le digo que se calle. Entonces, como él tiene 200 cámaras delante y le saca hasta el mínimo gesto de si lleva la uña pintada, de si se ha teñido el pelo, de no sé qué, pues se te escapa un mamón, un tu mamá y un tu papá, porque a todos se nos escaparía. Pero David, o sea, es ir más allá de pensar si son broncas. Sí, o sea, pero ya no, Lorena, él ha rendido no muy se bien trata de en ese hay muchos fango. jugadores que han sido más broncas, Sí, pero que por su pero a él le cabeza, por buscan, su mentalidad. a él le Sí, buscan, Lorena, claro, muchas claro. veces. O sea, él le buscan Y ha habido porque episodios entra. que han sido, vamos, incuestionables y Sí, totalmente condenables. Eso es correcto. otro tema. Sí, está de Pero acuerdo, con Vinicius, pero él entra, yo lo- pero no pero le si ya no es importa. O que sea, sea yo creo que broncas, no no es un le. jugador sucio ni nada de eso, no se trata de eso, se trata de, para mí le falta cierta inteligencia para saber eso, en qué momentos de los partidos hacer eso. Y luego, que cuando no se sabe reponer
a su cuando está un poco como desquiciado o entra así no sé, es que se le ve en la cara y empieza ya a tirarse, empieza a protestar y se sale del partido. O sea, lo hemos visto el rendimiento, es que ya hasta deja muchas veces de correr y de volver y la pierde y no regresa. Y eso el Madrid no se lo puede perdonar tampoco. O sea, el Madrid hay que trabajar mucho también. Pero Hay eso que es presionar mucho. futbolístico, En este Lorena. claro, eso ya Eso es es futbolístico. por eso O sea, que al ese final es otro eso debate. afecta, Claro. pero eso afecta a su rendimiento durante el partido. Yo no tengo ningún tipo de duda. O sea, vemos partidos que está, pues, debe estar desquiciado consigo mismo o debe estar incómodo consigo mismo, porque no le están saliendo las cosas. Y lo hemos visto el último año, que le costaba irse de los rivales, que lo intentaba, es verdad que lo intentaba, pero muchas veces luego yo he visto a Ancelotti en el banquillo pegarle y compañeros suyos del banquillo decirle, Vini, tío, vuelve, o sea, corre, que se quedaba ahí en fuera de juego, la perdía o no le salía el regate y se quedaba ahí en fuera de juego. No, tío, eso no lo puedes hacer. Y eso tiene mucho de mentalidad. Sí, sí. Tengo Bueno, claro. también ha hablado, aparcamos el tema Vinicius entonces, también ha hablado sobre volver al Madrid. Le han preguntado a Karim Benzema sobre la posibilidad de volver al Madrid y contestaba esto a José Félix. Y lo de volver al Madrid, no te digo ahora cuando se termine tu etapa o incluso ahora, ¿por qué no? Pero volver al Madrid lo tienes en la cabeza. Si Florentino está ahí todavía, puede ser. Puede ser porque siempre hablo con él y puede ser un día. Madrid sigue siendo tu casa, entiéndeme, no el Real Madrid. Madrid la consideras como tú, también como tu ciudad. De verdad, sí. Me siento madridista. Y madrileño casi, ¿no? Madrileño a fondo, ¿sabes? Es cosas de dentro. A ver qué pasa. Bueno, no es el tío más fluido, ¿no? Con su vocabulario, no. Más expresivo tampoco. No es el más no se expresivo, explaya mucho, porque ¿no? yo creo No que se habla explaya bien mucho. el castellano. Joder, se ha pasado aquí 15 años en nuestro país, ¿no? O sea, que habla bien el castellano, pero bueno, siempre ha sido un poco así, ¿eh? No es siempre, muy elocuente en sus... ¿no? Sí, Sí, muy sí, parco sí. en palabras. De Pero todas volver formas, de qué es la pregunta, ¿no? Que me faltó ahí de José Félix, volver de qué, de alguien Claro. para No, director bueno, deportivo. volver, incluso decía ahora, pues como jugador. O sea, No, pero pero jugador. él sí Claro. él sí que tira balones fuera y dice, bueno, si me lo pide Florentino, si está Florentino todavía, o sea, él siempre habla en futuro, no habla en presente, aunque José Félix le quería buscar esa frase de que si volvería ahora, si volvería mañana, si se lo pidiera Florentino. O que igual sí que lo haría, ¿eh? O sea, igual, pero bueno, no lo sé. No lo tengo tan claro. Mucho dinero tendría que Tiene overbooking de Mejor pagado, ¿no? No, y además, claro, Sí, es de lo sí. mejor pagado, o sea, realmente la Creo que es el gente, mejor. o sea, la gente yo creo que lo sabe, pero bueno, por recordarlo. O sea, Benzema renovó automáticamente un año más con el Real Madrid en el momento en el que él gana el Balón de Oro. Es decir, hay una cláusula en su contrato por la que se le renueva automáticamente y él expresamente, no sé si fue en junio o julio, le pide a Florentino, oye, perdóname este año de renovación automática que me ha llegado esta oferta y no puedo dejarla pasar. O sea, me hacen aquí el rey del mambo, me pagan 200 veces más de lo que cobraré aquí, me hacen embajador, etcétera, etcétera, en un nuevo fútbol, no sé qué, no sé cuánto. Y es Florentino el que, digamos, rompe esa renovación automática y le permite marcharse de forma gratuita del Real Madrid. Pero él tenía contrato con el Real Madrid. Por eso entiendo que, más allá de que en su momento fuera a Lyon, a su casa, a ficharle, que fuera el que siempre le defendió en el Real Madrid cuando todo el mundo, no, tiene que jugar Higuaín, no, tiene que jugar Morata, hay que vender a Benzema, es Benzemalo. De hecho, el Arsenal estuvo a punto de ficharlo después de su primer año en el Madrid, porque él no se veía totalmente adaptado aquí en la capital. Y fíjate, al final se ha hecho, como él mismo ha dicho, un madrileño más. Entonces yo entiendo que esa devoción que él tiene por Florentino es algo más de lo estrictamente profesional. O sea, es una relación personal de amigos, de amistad, como digo, que fue el que le permitió marcharse gratis porque él tenía contrato y si se hubiera empecinado Florentino en decir o traes 40 millones de euros por un traspaso o tú aquí tienes contrato y te tienes que quedar. Entonces entiendo que esa relación de amistad Karim la tiene muy, muy clavada dentro de su corazón y por eso dice que si Florentino está en el Madrid, él volvería. Preguntaba Sido, ¿de qué? Yo tampoco le veo entrenando, sinceramente, como tampoco veía a nadie a Zidane. O sea, lo ha dicho Figo, lo ha dicho Casilla, lo ha dicho todo el mundo. O sea,
Zidane no tenía alma de entrenador y fíjate luego lo que ha sido. Entonces, yo sinceramente a Karim tampoco le veo entrenando. Entonces, yo no sé si sería un puesto más de representante, de algo de la fundación, de las escuelas, no sé exactamente en qué papel, pero seguro, vamos, Florentino embajador, con claro, Roberto Carlos ahí haciendo tándem exactamente. O sea, de embajador del Madrid. Florentino estaría encantado de tener a Benzema en el Madrid, como está, ya le ha ofrecido a Modric en cuanto que se retire en el Milan volver, igual que se lo ofreció a Marcelo, igual que se lo ha dicho a Lucas Vázquez, es decir, jugadores que se han ido recientemente del club, pero que siguen jugando, pero que tienen las puertas abiertas del Real Madrid para volver cuando quieran. Y Karim, evidentemente, es otro más de ellos. Pero fíjate, yo a Modric sí lo veo entrenando. Sí, O sea, es sí que él le dijo que veo- se Ah, quería sacar el Modric, carnet. sí. Sí, sí. Yo le veo entrenando. A Benzema estoy de acuerdo con vosotros, no lo veo. O sea, como no veía a Casillas, no, son ese tipo de personalidades que no los veo Bueno, o sentados en un personalidades banquillo. o, O sea, No, y que aparte, a partir de ahora, inquietudes, de esta generación de jugadores, va a ser más complicado que se metan a entrenadores porque han ganado una barbaridad de dinero en sus carreras. claro. No lo necesitan para nada, eso primero. Y segundo, o sea, tiene que gustarle mucho. Mucho estilo Modric, Benzema, Cristianos, Messi. Entrenar que lo no les hace veo no en es esta por fase. dinero. Claro, Claro. o sea, No, no lo es como hace la porque, época. porque le interesa muchísimo y porque normalmente cuando le preguntas a un jugador, ¿y tú ya en tu época de futbolista en activo pensabas en los banquillos? Y te dice, sí, porque es, o te dicen compañero, ¿no? Ya se le veía porque las preguntas que hacía, la cantidad de fútbol que veía, cómo leía, cómo entendía el juego también, la relación que tenía con los entrenadores. Y eso normalmente Bueno, casi siempre se ve. Luego hay alguna sorpresa, ¿no? Pero Claro. a mí el se que me ha ve. sorprendido, no sé si le escucharon ahora, diría hace unos meses que hizo unas declaraciones, es Iniesta, que quería ser entrenador también. Sí. Y me sorprende ver a Iniesta en el papel de... Veo más, por Claro. ejemplo, un Busquets, lo veo más como entrenador, que a un Iniesta. Y él lo dijo públicamente que se está preparando para ser entrenador. Sí, es otro jugador que no tiene esa imagen de... Pero bueno, tampoco la teníamos efectivamente de Zidane y al final acabó siendo ¿Cómo lidiaría entrenador. con Vinicius, Iniesta, Ciro? ¿Cómo lidiaría con el carácter de Bueno, jugadores? yo creo que como... conversando mucho con él, ¿no? Yo creo que conversando mucho, aunque Más tampoco... Calice, ¿no? Calice para todos, ¿no? Tampoco la dialéctica de Andrés es Eso te iba a decir. la más extensa, ¿eh? O sea, no, Un no es- Bueno, pero vinito, un vinito. puede tener otro método también, mucho Sí, más sí, claro, tranquilo, más claro, calmado. claro. Desde la experiencia también suya de, bueno, cuando a lo mejor pues emocionalmente no ha estado bien, cómo llevarlo. A veces no hay que pegar tantos gritos. No, si no hablo de gritos, tampoco es Ya, no, muy de ser como expresivo esa Andrés, o sea, es que intensidad, ¿no? en este caso no es muy Sí, en el expresivo. campo se ven jugadores dando órdenes, un Casemiro o un Guardiola, que son muy expresivos ya como jugadores. Iniesta no tanto, no le veía Busquets también. Por la posición del campo, se ven muchos O la mediocampistas más posición se entrenando. nota mucho, sí. Claro, que un delantero Porteros estrella. no, porteros más al entrenador de porteros, pero normalmente suelen ser centrocampistas, sí. Bueno, ya somos más de Courtois se habla, ¿no? 2000, ¿eh? 2100, 2100 entre Twitch y YouTube. En YouTube los likes siguen Jolín, llegando, lo 225 petaste, likes. ¿eh? Hay que llegar a 500, ¿eh? Ahí vamos a ver En si pleno parón de nos selecciones, ayudan. ¿eh? Sí, es Sí, que no hay la nada. verdad es que ayer nos funcionó muy bien y estos días ha funcionado muy bien las tertulias a pesar del parón de selecciones, que ya sabéis que siempre baja un poquito el Menos nivel mal, de Ciro, ya que sí polémica, que es el último, ¿eh? de debate, de todas esas cosas. Hombre, Sí. ha habido algún personaje que nos ha ayudado, Tebas ayer, bueno, el domingo, Rubiales el jueves. Sí. Fíjate que yo no había hablado del libro y al final me vi obligado a hablar del libro y la presentación. Entonces ha habido algún tipo de suceso que nos ha ido ayudando, ¿no? a que la audiencia sea Bueno, alta. la gente que se prepare, que para el año que viene hay un parón de 3 semanas. ¿Cómo Que se van a 3 unificar semanas? dos. Septiembre, Va a haber, ¿no? en vez de septiembre, octubre, noviembre, va a haber el primero, el inicial, y después se va a unir en dos en uno. O sea, va a haber 2 fines de semana sin liga. Eso va a ser tremendo. Sí, sí. La gente le va a dar un parraque, ¿eh? Eso te va a decir, hay que ir reservando ya el avión. o el Bueno, viaje será para buen ir al momento para hacer vacaciones. Claro, por eso. Ya, Será pero buen momento para lo hacer único que viene muy vacaciones. temprano en el calendario, ¿no? Después de agosto, la gente va a decir, coño, Ciro, para un poco, ¿no? Después de las vacaciones de agosto, otras vacaciones en octubre va a bueno. ser un poco Ahora, llamativa. como te he fichado a ti, Claro. te dejaré a ti. Claro, eso sí. Ha seguido bueno, la entrevista con Benzema es muy extensa, son 23 minutos, hemos entresacado
las frases así que consideramos más importantes para el canal. Y hablaba también de los jugadores del Real Madrid, si tenían que correr más, si tenían que correr menos. Esto es lo que expresaba el bueno de Karim Benzema. ¿Correr qué es? Porque ahora parece que se analiza a los jugadores si corren o no corren. Corren, depende. Depende. Corren cuando no hay goles. Corren cuando no hay, no sé, cuando falta cosas, porque cuando metes goles no hablamos de correr. Tal ¿sabes? cual. Es correr en el buen momento, ¿sabes? Claro. Y está, Tú lo demostrabas, ¿no? Porque tú sí que has marcado goles precisamente robando balones, ¿no? Sí, esto lo puede hacer, pero esto es un trabajo. Yo no lo tenía de correr para correr. Pero lo hacías. Exactamente, porque lo sé que es Madrid y lo sé a qué momento tú tienes que correr. Porque, por ejemplo, partido de Champions League muy importante, no es suficiente de decir voy a meter goles si no corren. Es imposible. Por ejemplo, los goles que he metido contra París. Presión, ¿sabes? Son pequeñitas cosas, pero creo que Mbappé le va a hacer. Y ya está. Bueno, dice algo que yo vengo también apuntando desde hace mucho tiempo. O sea, ya no es un problema de correr, es correr bien. Y correr bien es estar Con bien sentido. colocado en el terreno de juego. O sea, ese es el tema. O sea, es estar bien colocado. Por eso yo cuando y me pasaba, me lo decía el año pasado y lo digo este año también, porque ha habido partidos en los que el equipo no ha estado bien colocado en el terreno de juego y eso es responsabilidad del entrenador. O sea, el que marca lo que hay que hacer y cómo se tiene que hacer es el entrenador. Y el que trabaja la presión alta es el entrenador, se le hace trabajar al equipo. Y si después el equipo no lo hace, pues entonces habrá que hablar también de los jugadores. Pero lo dice Benzema, o sea, el tema no es correr, es correr bien, es estar bien colocado en el terreno de juego. Y esa es la clave, la frase ¿no? que da Ciro, que da Ciro que es muy importante. Sabían qué partidos había que dar ese plus. Sabían qué partidos. A lo mejor en un Madrid Levante en Liga no te presionaba, pero en un Madrid PSG, ahí sí necesitas ese plus para desestabilizar la eliminatoria, ¿no? Para mí ese es el punto clave. Pero ese tema, si no lo has trabajado en los entrenamientos, después es muy Claro. difícil que cuando llegue el Paris Saint-Germain o llegue el City o llegue no sé qué, si no lo has trabajado, das la sensación que muchas veces hemos dado del ejército de Pancho Villa, de que ahora iba a pero con presionar Xabi Alonso, uno. Ciro, yo creo que ha habido partidos este año con Xabi Alonso. Me viene a la mente el Marsella, el Levante, el Barcelona. Partidos que el Madrid ha presionado bastante bien y ha asfixiado al rival. Pero en otros no. Eso es lo que no he entendido. En otros partidos se ha reculado para atrás. El de Anfield, por ejemplo. No vimos ese Madrid agresivo. Que el Liverpool este año tiene muchos problemas. No es el Liverpool del año pasado y no lo hizo. También contra, el Rayo Vallecano fue para mí, parsimonia de los jugadores que no metieron la pierna. Pero no sé, me ha extrañado un poco eso del Madrid de Xavi, que en partidos sí y en partidos no. Especialmente en los grandes se ha visto bastante mal en ese aspecto. Sí, ha cambiado. Dale, Lorena. No, y que también el correr con sentido y el que si tienes la pelota, pues corres menos también. Entonces, a veces el Real Madrid no le hace falta tener la pelota. Ya el año pasado a veces no le hacía falta, ¿no? Sin balón también estaba bien, pero si tú tienes el balón y además juegas de primeras al primer toque, al otro le haces correr muchísimo más, va todo más rápido. Así que van detrás de ti corriendo a ver si... Y eso cansa muchísimo. Entonces, yo creo que los jugadores del Real Madrid dejaron esa labor, sobre todo con Ancelotti, y ya en el Mundial de Clubes vimos que había una mejoría también, pero hay que saber hacerlo, claro. O cuando uno está para eso, ¿no? O cuando un futbolista está tanto para eso, ¿no? O vas a desperdiciar luego esos últimos metros, o a ver quién tiene delante. No se trata tampoco de decir, bueno, tengo un rival más flojo, el Levante con mis respetos, entonces voy a correr menos. No. O sea, a lo mejor hay rivales de muchísima calidad que no te van a exigir eso tampoco. Creo que al final los jugadores del Madrid internamente, que a veces está bien, y no digo que no, pero yo creo que miden mucho los tiempos y los partidos. Es decir, el Madrid famoso de Cristiano, Bale, Benzema, Casillas, Modric, Kroos, yo creo que había partidos que los podía ganar, como le pasó con el Rayo. Yo creo que fue un 8-1, un 7-2 y tal, sin necesidad de volverse locos. Es decir, se sabían tan superiores a veces a los equipos que sabían que la victoria acabaría llegando. Y esa sensación yo, desde hace tiempo ya no la tengo con el Madrid actual.
Seguramente a lo mejor porque los equipos, pues yo qué sé, se les repliegan más de lo que lo hacían antes, no sé, ha cambiado todo en estos años mucho, pero sí es verdad que cuando tú oyes a Benzema hablar, dices, joder, y además están ahí sus highlights de los goles presionando rivales. ¿Contra quién son? Contra el Liverpool, en una final de Champions a Karius, hace poco fue Alisson, también con el Liverpool, al Bayern de Múnich, un partido en una semifinal, ida en el Bernabéu. Es decir, es un tío que, bueno, él nunca fue, digamos, el más raulista en ese sentido. Raúl sí era mucho en el Bernabéu de pegarse la carrera para que la gente le aplaudiera, le animara, etcétera, etcétera. Y Karim, pues no era de eso. Y yo creo que al final acabó diciendo, oye, en partidos importantes hay que dar un plus, porque él lo ha dicho en la entrevista, simplemente con el juego habitual no nos vale. O sea, hay que ponerse el mono. Estos días hay que ponerse el mono de trabajo para jugar respetando a todos. Con el Getafe, con el Leganés, el Rayo, tal, pues oye, nos sirve con bajarnos del autobús, hacer un buen partido respetando al rival, pero nos da. Pero estos días clave, finales, semifinales, etcétera, etcétera, aquí hay que dar un poco más. Y a mí me queda la duda con el Madrid de Xavi, hilándolo un poco todo esto, ¿por qué no vemos siempre un Madrid reconocible? Él mismo dijo, yo quiero que el madridismo se sienta orgulloso del equipo, que sepan a lo que juega el Real Madrid. Y Rock and roll. Claro, yo durante un tramo de la temporada sí creía saber a lo que jugaba el Real Madrid, pero luego ha habido partidos en los que digo, ¿es el Madrid de Ancelotti o es el Madrid de Xavi? A mí me lo han cambiado en una semana, en 10 días. O sea, el planteamiento del Metropolitano, yo es que todavía lo tengo aquí clavado. O sea, no termino de entender a qué jugó el Real Madrid aquel día. El de Anfield lo tenemos más cerca y más de lo mismo. No termino de entender por qué hay días que sí, por qué hay días que no. Es una cosa física, es una cuestión del entrenador de no veo al equipo capacitado para presionar alto contra este rival porque la sacan muy bien desde atrás y se nos van a presentar delante del portero varias veces. No le he cogido todavía al Madrid. Ahora veremos, el fin de semana juega contra el Elche, un equipo que teóricamente es alegre, abierto. Luego hay que ir a Grecia, que va a ser un partido complicado. Es decir, vamos a ver qué Madrid vemos después de este parón, pero yo el día del Rayo vi un Madrid muy malo. La primera parte del Valencia, 4 días antes, como aquel que dice, fue espectacular. El petardazo de Anfield, el petardazo del derbi. No termino de ver al Madrid con el sello Xabi Alonso realmente puesto cuando pensaba que ya lo teníamos. Cuando tú veías a Benzema, a Mbappé presionando, a Vinicius también haciéndolo bien, el equipo empujando hacia adelante, y de repente hay partidos en los que tú eso no lo ves. Entonces, claro, a mí me surge la duda de si es una cosa del entrenador que pide jugar de otra forma, de los jugadores que no se ven capaces de, en según qué partidos, hacer esa presión correctamente, o por qué vemos estas dos caras del Madrid en determinados partidos, ¿no? Ahora viene un bloque muy complicado, con muchos partidos además fuera del Bernabéu, que ahí el Madrid pues tiene una asignatura pendiente porque, bueno, ha ganado mucho, pero es cierto que el último partido de Vallecas nos dejó un mal sabor de boca. Entonces, bueno, quiero ver qué Madrid nos volvemos a encontrar, si el Madrid que se parece más al del Mundial o al Madrid de Anfield y Vallecas en los últimos días. Bueno, pues precisamente del Madrid de Xabi Alonso también ha hablado con José Félix Díaz en el periódico AS Karim Benzema. Lo escuchamos. ¿Qué piensas de este Real Madrid? ¿Lo has visto la temporada? ¿Te gusta, no te gusta? Me gusta mucho, pero siempre es así. Madrid hace un empate, una derrota. Crisis directamente, son solo 2 partidos. Y se ha pasado 2 semanas de ganar a Barcelona, que era fiesta. De estar el mejor equipo del mundo, ahora, bueno, no sé, el entrenador, jugador, pero es normal porque Madrid es el mejor club del mundo, pero a mí me gusta mucho este equipo. ¿Y Xabi Alonso? ¿Que te lo imaginabas como entrenador? Pues me recuerdo cuando jugamos juntos, es igual como entrenador. Presión, pase verticales, tiene un juego que a mí me gusta. A veces es un juego directamente adelante y hace 6 meses que está ahí. Sí. Lo hace muy bien por lo tanto. Yo haría un inciso, si hubiera estado con Karim, le hubiera dicho, a ver, es verdad, en el Madrid un empate y una derrota es una crisis. Yo creo que la palabra crisis suena más que por el empate y la derrota, por la forma en la que llega ese empate y esa derrota, ¿no? Eso es lo que preocupa, lo decías tú antes, David, ¿no? O sea, total. Si el Madrid hubiera empatado con el Rayo Vallecano a 3 y hubiera sido dominador del partido y hubiera llegado con cierta facilidad a la portería contraria,
nadie hablaría de la mala situación del Madrid. Si el Madrid hubiera perdido como perdió en Liverpool 2-0, pero resulta que es que pega 2 balones en el palo, que se mete en el campo del equipo contrario, que es un equipo dominador y que en la contra, pues el Liverpool le gana y le mete 2 goles, como si le mete 3. Bueno, pues chico, pues mala suerte. ¿Qué le vamos a hacer? Otro día entrarán o otro día no aprovecharán las oportunidades que han tenido. Claro, el problema, y por eso se preocupa y se habla de que si el Madrid está en crisis o no está en crisis, que yo no creo que esté en crisis, pero sí es verdad que llama la atención o preocupa cómo han llegado ese empate y esa derrota, ¿no? Es que esa es la diferencia. Yo creo, Siro, que no se habla tanto de la crisis en cuanto a resultados, porque Madrid sigue líder, pero sí en lo que ha pasado en cuanto a lo futbolístico y con los jugadores líderes del vestuario. Yo creo que se habla más de eso. Y también que influye el año pasado, que viene de un año en el que perdías día sí y día también contra un equipo grande. Y arrancas este año con las semifinales contra el PSG y te llevas 4. Contra el Atlético de Madrid te llevas 5. Y claro, eso en el Madrid no puedes dejarlo pasar. Ganaste el Clásico, es verdad que ganaste por una distancia corta, pudiste ganar mucho más ampliamente en el resultado, pero luego vas a Anfield y pierdes con Courtois como héroe. Entonces, claro, todo eso se va acumulando, no solo lo de este año, sino lo del año pasado. Y también es verdad que el Madrid ha estado muy sólido. Defensivamente es un equipo nuevo, se nota que es un equipo armado de Xabi Alonso y tal, pero que en ataque no ha tenido esa brillantez. Y claro, el aficionado del Madrid también le gusta ir al Bernabéu y ver 5 goles, no ganar por 1-0, 2-1 y tal. Yo creo que eso ha influido también, que se ha visto un Madrid que ha ganado solventemente, sin problemas, Bueno, el pero que Valencia no ha sido metió 4, brillante. pero bueno, es Sí, que sí. el Valencia, pobre, no compitió. Claro, no, el Barça le metió 6. Por eso, para mí, eso no calibra cómo está el Madrid, sino que Y calibra el luego al partido de final, Anfield, el de Metropolitano. en Anfield fue un gol en contra y en Vallecas 0-0. O sea, son 2 partidos, tampoco has salido goleado, ni has hecho aguas atrás, ni nada de eso. Pero es verdad que la sensación, sobre todo de ataque, lo estabas diciendo Claro. tú, Manu o David, sobre todo de ataque, yo creo que en Vallecas vimos el peor partido de Mbappé desde que viste la camiseta del Real Madrid, en mi opinión. O sea, totalmente incapaz. Bueno, en Anfield también estuvo desaparecido. En Anfield no apareció tampoco. No apareció Sí. nadie. 7 tiros en los 2 últimos partidos. Y Bellingham tampoco, o sea, hizo el equipo. Sí, no. Yo es lo que digo, o sea, no termino de entender por qué es tan camaleónico el equipo y por qué de repente puedes pasar de hacer una primera parte excelsa contra el Valencia a hacer un. Bueno, se habla de un petardo. clic, ¿no, David? Se habla del Petardo. clásico, del episodio Vinicius, y se habla de un clic de ese partido en adelante, de que varios jugadores no están en la sintonía del técnico y demás, y creo que se ha visto reflejado en campo de Anfield, en el campo del Liverpool y en Vallecas. Yo creo que se ha visto que los jugadores ya no están tan con el entrenador. No sé si venía también del Mundial de Clubes. Se ha hablado de que Bellingham ya tuvo un episodio en el Mundial de Clubes, Vinicius también, que hay que recordar que todo empezó con fricciones con Xabi Alonso, con esa suplencia que iba a ser el partido con el PSG. Y ahora yo creo que se está llevando más o menos bien. Y el clic, el detonante fue el cambio de Vinicius en el Clásico, en el que el club se posiciona más con el jugador que con el entrenador. Entonces, claro, si los jugadores ven que ha sido potenciado Vinicius en lugar de Xabi Alonso, pues ahí ya vía libre. ¿Y no creéis que hay un tema también de posiciones, ¿no? Cuando hemos visto a Bellingham, que está como, no tenía esa libertad que cuando llegó al Real Madrid, ¿no? O sea, está como más tapado. Vinicius también. Mbappé a lo mejor como delantero. Si entra también desde el centro Güler o si entra desde banda. No sé, yo creo que también hay ahí como una especie de interrupciones entre ellos que no están cómodos. A mí, en algún partido. A mí lo que me llama, ya que habéis nombrado el tema a Bellingham, yo me he quedado sorprendido con todas las informaciones que han ido saliendo sobre Bellingham, nos lo contaba entre otros también José Miguel Villarroya, y también Miguel el Látigo Serrano nos lo confirmaba las informaciones. Yo no tenía esa sensación o esa imagen de Bellingham que pensaba más en él que en el equipo, del intervencionismo del padre, de que sí es verdad que en el Borussia Dortmund pues trascendió
que tuvo un rifirrafe con el entrenador, que bajó a vestuarios y tal, pero me ha sorprendido mucho todo lo que se está hablando en torno a Jude Bellingham, porque no tenía esa imagen del futbolista. ¿Os ha sorprendido a vosotros también todo lo que ha ido saliendo de Bellingham y que es uno de los que están, digamos, en el vestuario molestos con Alonso por la posición que lo pone? O sea, yo no tenía esa referencia, no tenía ni esa imagen tampoco. También porque se compara mucho, Ciro, siempre se pone a Vinicius como el ejemplo de todo lo malo y con Bellingham parecía el niño bueno al lado de Vinicius, pero Bellingham es un tío con carácter. Lo ha demostrado en el campo. Lo que no sabía yo, porque no tenía esa información, era lo del padre y tal. Es verdad que se hizo público lo de Alemania, pero lo del Madrid sí que no lo sabía. Pero es verdad que es un jugador con carácter. Siempre lo ha demostrado, sus expresiones y tal. Lo que pasa es que, claro, los debates en España siempre han ido a la linde de Vinicius en lugar de Bellingham. Pero yo, no sé, no me sorprendió. Un tío con carácter. Y bueno, no sé si has visto, lo reaccionaste ayer, no sé, las palabras de Tuchel. Sí, ayer las reaccionamos aquí. A ver, yo tampoco estoy muy de acuerdo. Yo creo que más que las palabras de Tuchel, fue la prensa inglesa, parece que estaba muy interesada en generar un enfrentamiento entre el entrenador y el jugador, porque hablaban de que si había hecho un feo, si había hecho un gesto. Estuvimos repasando un poquito las imágenes que nos habían llegado. Se hablaba de que no había celebrado los goles y se ve a él con el resto de los compañeros abrazando me parece que era Harry Kane. O sea, yo creo que se está generando en Inglaterra un ambiente, digamos, hostil en torno a Karim Benzema. No sé por qué, pero que esa es la realidad. Por no jugar en la Premier, ¿no? Sí, por haberles dado plantón a todos los equipos de la Premier que intentaron ficharle, incluso reuniéndose con él, con su padre, tanto que influye, con su madre. Es decir, en Inglaterra no perdonan que la niña bonita del fútbol inglés haya elegido el Real Madrid por encima del City, del Liverpool, del Arsenal, del United. Es decir, no lo perdonan. Y a la mínima, que además han encontrado un poquito de mecha con Tuchel, que no le ha llamado en las últimas convocatorias porque físicamente no estaba, y dice que es que se tiene que aprender los sistemas, que ahora trabajamos de otra forma, que en esa posición de 10 que juega Bellingham hay otros jugadores que han venido en las últimas convocatorias y tienen los automatismos, pues eso, ya más encontrados, más generados, que les salen más fluidos que a un Bellingham que llevaba sin acudir varias convocatorias. Pues claro, ya han aprovechado que el Pisuerga pasa por Valladolid para decirle, oye, este tío que nos ha rechazado, vamos a darle, yo he visto incluso pancartas, que esto ya puede ser un poco más interpretación de si son verdaderas, falsas, aposta de 1, de 2 o de 5.000, pidiendo que Bellingham no vaya al Mundial el otro día. O sea, había pancartas allí en Inglaterra, Bellingham, que no vaya al Mundial, no le necesitamos, era la frase. Y yo, oye, es como si aquí decimos, yo qué sé, que Pedri no vaya al Mundial. ¿Pero por qué? Bueno, pues porque se me ponen las narices. Oiga, pero usted hay un criterio futbolístico para descartar a Bellingham. Otra cosa es que me digas que tienes 200 jugadores mejores que él, que no juega en el Real Madrid, que juega los minutos de la basura, que no aporta goles, que no hace nada. Entonces lo puedo llegar a entender, pero que un futbolista por el que se ha pegado toda Europa, que vale más de 100 millones de euros y que en el Real Madrid... Que es el mejor futbolista inglés. Claro, en los últimos partidos ha estado mal como el resto del equipo, pero anteriormente venía de marcar, creo que han sido 2 o 3 jornadas consecutivas. Es decir, a lo mejor no hemos terminado de ver al Bellingham del Dortmund porque todavía está en fase de recuperación y el Madrid lo ha ido metiendo Xabi Alonso poco a poco porque el problema de hombro que ha tenido es complicado. O sea, no se recupera uno en 2 días, el tema de la movilidad, el tema del fortalecimiento, el dolor. Entonces, que esta campaña que viene de Inglaterra esté fomentada por los medios ingleses, por la afición inglesa, porque Bellingham ha elegido el Real Madrid por encima de los equipos top de la Premier, es para que se lo hagan mirar. No, pero yo creo que no podemos desviar el tiro. Yo creo que no se puede desviar el tiro. Una cosa es lo que se ha hablado en Inglaterra y aquí en España se ha hablado de que no está, en sintonía con Xabi Alonso, que se queja de los vídeos, donde se le corrige la posición y demás. Lo de Inglaterra que se arreglen ellos. A mí da igual si Bellingham va al Mundial o no, pero que se ha hablado de que el vestuario no es el chico más fácil de lidiar. Eso se ha hablado aquí. Sí. No se ha hablado en Inglaterra. O sea, ellos podrán tener su campaña o medios sensacionalistas, una campaña y tal, pero en España también se ha hablado de él como jugador. Pues como empiezan
empiece a subir su agente, su padre, el que sea, al despacho de Florentino, ya sabes cómo termina eso. A él no le gusta nada. Mira, Vinicius, Rodrigo. No, a mí me Bueno, preocuparía Rodrigo, más de que el padre de más que Rodrigo, subieran al despacho de Florentino, que eso me preocupa menos, me preocupa muy poco. Me preocupa más si es verdad que el padre pues ya le ha hecho saber a Xavi Alonso que su hijo está descontento con la posición en la que le coloca. O sea, eso es lo que sí que me preocuparía. O sea, porque claro, ya es lo único que nos faltaba en el mundo del fútbol, ¿no? Que los padres se metieran dentro de un vestuario, ¿no? O que ejercieran o quisieran ejercer de entrenadores y darle consejos al entrenador jefe en este caso del Madrid, porque entonces estamos pues como los típicos padres de categorías inferiores, de alevines, de infantiles y de cadetes, que hemos visto muchos cuando hemos recorrido esos campos de la geografía española, en la que, bueno, los padres quieren ejercer de entrenador y le dan consejos al entrenador de sus hijos, ¿no? O sea, eso a mí es lo que me preocupa, si es verdad que se ha producido, porque esa es una pregunta que habrá que hacerle a Xavi Alonso. O sea, porque está muy bien la rumorología, el que hablemos de que el padre ha hablado con Xavi Alonso y le ha mostrado su desacuerdo. Yo creo que es una pregunta que en la próxima rueda de prensa habría que hacerle a Xavi Alonso, si es verdad esto, y realmente que se certifique. Porque mira, que el jugador se queje. Pero una cosa, Ciro, yo no quiero desmentir a ningún compañero, obviamente, pero yo me creo que puede haber una conversación de Xabi Alonso con el entorno de Bellingham, de cómo está el chico, de cómo se siente, bueno, que es normal, o sea, que eso lo hacen muchos entrenadores, no sería el único, en la primera vez, pero de ahí a que el padre vaya a quejarse a Xavi de que su niño no está contento con su posición, yo eso no me lo creo. no sé si se ha hablado tanto de Xavi como fuerte. de arriba. Yo creo que se ha hablado más de arriba, ¿no? De que ha ido... bueno, también pasó el año pasado con el padre de Rodrigo, con Eric Goes, que también se quejó bastante y tal. Eso yo creo que fue más público, pero lo de Bellingham yo creo que se ha hablado más. Bueno, la información de Iñaki yo creo que iba más tirada bueno, no sé si a José Ángel Sánchez o a quien sea, a Juni, a quien sea, que a conversaciones con Xavi. Por lo que yo recuerdo, por lo que yo recuerdo. Y bueno, mencionaban por aquí también el padre de Özil, ¿no? Que fue muy mediático en su época y tal. Sí, el Los padre de padres Özil, nunca han bueno, sido fáciles y así acabó. Madrid. O sea, Pues se sí, metió por medio el padre de Özil y contra el deseo del futbolista se fue al Arsenal. Después él ha mostrado su desacuerdo y su disgusto por haberse ido al Arsenal. Y de hecho, al cabo de un año, me parece que fue, o no sé si pasaron unos meses, dejó de representarlo el padre a Mesut Özil. O sea que esa es es malo. O sea, si los padres se meten en estas cuestiones, yo creo que no es un buen camino para el equipo y ni para el equipo, pero sobre todo para el futbolista. O sea, yo creo que... Bueno, Ciro, recordarás una vez que Boris Fati, el padre de Ansu, entró en COPE con Juanma y tal, y empezó a decir que si no jugaba se iba al Sevilla o a no sé dónde y tal, que montó un lío el padre de Ansu Fati por la cara ayer en la noche por la radio. Sí, hay padres de jugadores que no... Flaco favor para sus hijos. Flaco igual favor, que flaco favor. Cuando habla el padre Lamine, o sea, no le ayuda nada. Bueno, la entrevista sigue hablado, claro, ha hablado de todo. Le habla Félix, bueno, escuchamos lo que le plantea Félix, que es un poco que se ha ido la vieja guardia, ¿no? Poco a poco ese equipo que era un equipo de leyenda, pues se ha ido marchando y hablan esto. Sí, ya no está en el Real Madrid, no está Kroos, no está Modric, no está Casemiro, no está Benzema, no está Sergio Ramos, podemos seguir. ¿Quién lo iba a decir, no? Que vais a dejar de estar en el Real Madrid. Parecía que era eterno ese Real Madrid, ¿no? Sí, pero ganamos todo con muchos jugadores que tienen una mentalidad diferente, pero nada que ver porque es diferente, fútbol es diferente, mentalidad es diferente, es otra cosa. No es bueno de comparar siempre, ¿no? El Real Madrid de ahora puede ser que tiene más cosas que el Real Madrid cuando estaba yo, pero
sí, lo que puede decir en Madrid, se puede decir que falta un jugador, un líder, puede decir. Pero a veces un líder ahora en este fútbol no sirve, depende. Porque hablamos de líder cuando hay un derrota o un empate. A ver qué pasa para ellos, pero son jóvenes, Hablamos de líderes, pero cada uno juega en selección, cada uno está de capitán, cada uno juega mundial, cada uno gana Champions. Entonces, ellos tienen que buscar estas cosas de líderes. Sí, porque claro, como tú dices, comparar es perder el tiempo y todo es irrepetible. Sí. ¿no? Vale, pero el que sí que está ahí es Florentino Pérez. Bueno, me ha hablado Florentino, sí. Sí. Este sí. Este es el líder. Ya tenemos líder, entonces, ¿no? Ya tenemos líder. Ya tenemos el líder. No, Florentino hace un trabajo formidable, ¿sabes? Siempre te va a traer jugadores que tú nunca vas a pensar y al final juega para Madrid. Y lo que hace con Madrid es el mejor también. Bueno, no ha estado a la altura de Emilio Butragueño, no ha dicho que es un ser superior, pero que es el líder. La realidad es que el líder tiene ganas Madrid, de volver, tiene ganas de volver. El líder del Madrid es Florentino. Vivir en Madrid. Sí, mira, puede ser un buen embajador, por ejemplo, entre Oriente y el Real Madrid. Ya. Sí, es verdad. Esa relación. Verdad. Pero digo que lo que dice al final es que es la verdad. O sea, igual que el líder del Madrid de Di Stéfano era Santiago Bernabéu, el líder de este Madrid y el de anterior es Florentino Pérez. Es que esa es un poco la auténtica realidad. O sea, es verdad que es un ser superior, es que es superior a todos. O sea, es el estamento superior. O sea, y no hay nadie que le pueda desbancar algo. Nada. No, y tiene una... A ver, yo siempre digo lo mismo. Es impenetrable, No, pero para nadie mí... puede con él. Para mí el valor de Florentino, el valor que lo hace diferente a mucha gente, es que es la única persona que yo conozco que es capaz de dirigir 2 multinacionales. O sea, porque estamos de acuerdo que ACS es una de las grandes multinacionales de constructoras del mundo. Me parece que estaba entre las 10 más grandes constructoras del mundo. Y en lo que se refiere al fútbol, el Real Madrid como sociedad deportiva es una de las grandes multinacionales, pues estará equiparada también entre las 10 mejores las sociedades deportivas del mundo, ¿no? O sea, y de hecho han salido estudios y todo esto que solo económicamente, por ejemplo, presupuestariamente solo hay, no sé si un par o 3 equipos de Estados Unidos, de la NFL y de la NBA, no sé, los Dallas Cowboys y no sé, en básquet, no sé si los Lakers o... Sí, pero Lakers, bueno, sí, Golden State Warriors. Que es verdad que en eso, joder, es muy difícil encontrar un personaje así que sea capaz... Pues levantándote a las 5 de la mañana todos los días de tu vida, a las 6 estaría trabajando y regresar a tu casa a las 11 de la noche, que es lo que hace Florentino. Por eso digo que en ese, sin llegar a lo de Emilio Butragueño, si es un ser, no sé si superior, pero si es diferente. Porque es le un gusta, personaje. porque necesita eso. O sea, no, claro, lo acaba de decir Lorena. Lo ha dicho muy bien Lorena. Es que le gusta. O sea, Florentino es un madridista porque la gente al final, claro, le ve serio, con la corbata, con el traje todo el día, pero Florentino en las distancias cortas es un madridista como te puedes juntar tú con tu amigo en el bar. No, es un forofo. Igual, claro, sufre igual, se enfada igual, se cabrea, manda a hacer... Lo hemos escuchado, Florentino, ya. Claro, lo hemos escuchado. Que es que lo que pasa es que al final la gente tiene una imagen de una persona fría, calculadora, que tiene todo muy controlado, muy meticuloso, que son detalles que son ciertos, pero que en las distancias cortas, cuando te tiene que echar la bronca, te la echa, y si te tiene que dar un beso, te da un beso. O sea, que es que eso lo he visto y lo he vivido yo, y es que es así. Y luego, además, tiene otra cosa que lo dice muy bien Benzema. ¿Por qué Florentino es el líder del Madrid? Porque saben que cuando él levanta la mano, los demás escuchan. O si no, preguntemos a Sergio Ramos, preguntemos a Cristiano Ronaldo. Cuando hablábamos antes con Manu del tema de los líderes, fíjate que 2 figuras del equipo, pues fueron 2 figuras que en su momento plantearon a su forma una especie de pulso al club, y al presidente no le tembló la mano en decir, oiga, la oferta le ha caducado y al otro, si me traes 100 millones, mañana te puede marchar.
Y así fue con los dos jugadores. Y ha habido más situaciones, habéis dicho lo de Özil, pasó con Di María, pasó con, no tanto, pero con Casemiro, es decir, que ha habido jugadores que en un momento dado le han planteado una dicotomía al club, en este caso a Florentino, han ido a verle a su despacho y cuando pensaban que a lo mejor lo que iban a sacar era una renovación de contrato multiplicada por 3, lo que se han terminado llevando es tráeme una oferta y te marchas mañana. Entonces, claro, al final es un tipo que ha levantado el estadio, que es ahora mismo la envidia de todo el mundo, que ha levantado la mejor ciudad deportiva del mundo, que ha traído a los mejores jugadores del mundo. Como dice Siro, es la marca más reconocida por Forbes, sale el informe de Deloitte y te marca el primero por encima de las franquicias de la NBA y de la NFL. Es decir, joder, claro que es el líder del Madrid, pero es que es un líder histórico, ya no diría de los últimos 5, 10, 15, no, es un líder histórico en el Real Madrid, con lo cual, qué mínimo que ponerle el nombre a la ciudad deportiva que él ha construido, qué mínimo que los jugadores hablen de él no ya como un padre, sino como un colega, como un amigo, porque es que todo lo que ha hecho este hombre por el Real Madrid, y voy a lo que ha dicho Lorena, es que le gusta. O sea, una persona que ha trabajado con él a mí me dijo, es que a Florentino es que no tiene vicios. O sea, suena muy mal decir esto, pero no le gustan las mujeres, no le gusta el alcohol. A él le gusta ¿Cómo? el Real Madrid, macho. A él le Eso es un gusta el titular, Real Madrid. No, es que es así. O sea, este tío vive por y para el Real Madrid. Es que le gusta. No tiene sueldo en el Madrid porque hay gente que dirá, joder, y lo que trincará y tal. No y se cual. va de vacaciones, no se toma un No, día o libre sea, en su vida. claro, es que es un tío que vive por y para el Real Madrid y no es un asalariado del Real Madrid, no es un CEO, no es un director general, no es un representante del club que a final de mes diga, hostia, tengo mi nómina con X ceros. Este tío no cobra del Real Madrid, con lo cual, joder, hay que poner en valor y que lo haga Benzema, creo que le da todavía un calibre más importante a la labor que hace Florentino. De hecho, joder, lo habréis visto, hace 2 días salió el rumor de que igual no seguía y tal, y vamos, yo vi medio Twitter, medio redes sociales que estaban ya, vamos, preparando el velatorio, en plan, joder, que se nos va Florentino, esta es la peor pérdida que podemos tener y tal. Entonces, vamos, todo lo que nos han indicado es que Florentino va a seguir, o sea, que no sé de dónde ha salido esta información de que en el 2026 estaba planteando marcharse, pero nada más lejos de la realidad. O sea, Florentino quiere seguir en el Madrid, después de traer la NFL, el siguiente reto es traer la NBA, que me consta que quiere traer la NBA en ese proyecto europeo, que quiere hacer del Bernabéu también un estadio para que vengan los mejores jugadores de baloncesto del mundo. Es decir, que todavía tiene cosas por delante por hacer. El tema de la conversión del club, veremos a ver cómo se desarrolla las próximas asambleas, pero que tenemos Florentino para rato. Es decir, que es un tipo que casi con 80 años sigue ilusionado por tener al Real Madrid en lo más alto. Y yo creo que al final un poco es eso. Es un tío que vive por y para el Real Madrid. Entonces, que Benzema le encumbre como el líder del club, me parece la mejor definición que se puede hacer de él. Decía también Karim Benzema, y hablaba de los jugadores, que es importante, que dices que tienen otra mentalidad. No, espera, Roto, que era la respuesta anterior. Decía, es que tienen otra mentalidad. Y habla un poco de que falta un líder. Lo que comentamos al principio. Claro. Sí, sí. Que él lo está viendo también, porque él ha estado en ese vestuario y sabe que faltan líderes ahí. Y él, para mí es la frase del fragmento que pusimos antes, para mí es la frase, más allá de lo de Florentino, para mí la frase es esa, son los líderes. Claro. Que bueno, no sé qué dice textualmente, pero dice, quizás no hay, ¿no? Algo así dice. No hay, recuerdo. Falta un líder. Dice la frase es, falta un líder. Y habla también de que ahora los jugadores de ahora, que son muy buenos, pero que tienen otra mentalidad. No sé a lo que se refiere a lo de otra mentalidad. No sé. Sí, una mentalidad más grupal, más que Más individualista. Sí, puede ser, sí. Pero que falta un líder, que lo diga Benzema, yo creo que es palmario a lo que hemos comentado al principio de la tertulia. Sí. Es que es verdad. A lo mejor, bueno, podemos hablar de Courtois, pero... Sí, lo mencionamos a Courtois, a Carvajal. Sobre todo en el campo también, y por lo que representa, y porque, bueno, es un tío que además su imagen es impecable dentro y fuera del campo. Tiene cabeza. Quizás Mbappé podríamos hablar, pero... Es que yo no tengo claro, cuando tú habla, porque él dice, son jugadores que han ganado Eurocopas y que han ganado Champions y que tal, y que son muy importantes. Capitán, pero yo no sé si, cuando él habla de líder, de que falta un líder, no sé si habla a nivel de que aquellos jugadores eran más estrellas mundiales que estos. O sea, porque claro, él nombra a Kroos, Modric, o le nombra José Félix, Kroos, Modric, Cristiano Ronaldo,
Karim Benzema. Los de Ramos. ahora son buenísimos, pero digamos Hombre, eso está que claro, más que Ciro. liderazgo no tienen el carisma. Igual la palabra sería más carisma, ¿no? El carisma que tenían todos estos, Cristiano, Benzema, Modric, Toni Más Kroos. que carácter, ¿no? Carisma. Claro, Vale. más que carácter y de aura. liderazgo, carisma, ¿no? Sergio Y Ramos, que ese me lo estoy carácter de dejando. líder, claro, Claro. que en algún momento pues miras para atrás o para adelante, pero bueno, normalmente miras y dices, joder, a ver, ¿a quién me amarro, ¿no? Si no eres entrenador, o sea, pero necesitas un jugador, además que sea líder, que sea el que también traslada toda la idea o el carácter del entrenador. Antes en el Real Madrid mirabas y decías, cada uno con su carácter, ¿no? Pero mirabas a Sergio Ramos y decías, joder, pues es que a lo mejor vamos palmando, pero este tío va a entrar a cabecear ahí tan con esa convicción que es que la va a meter dentro. Y el otro se va a echar el equipo a las espaldas y el otro va a meter un... O sea, sí, es un tema de confianza, de liderazgo, de alguien que asuma, decir, sígueme, ¿sabes? Sígueme que lo Que lleve conseguimos. las riendas, ¿no? Y de nivel lleve las también. Es que riendas. hay que Claro, recordar que mucha claro. gente ya lo sabrá, que en aquella época, tanto Madrid como Barça se repartían los mejores 11. Estaban plagados de los jugadores de Madrid y Barça. El Madrid tenía a Ramos y Pepe o a Ramos y Varane. Tenían portería a Casillas, a Marcelo, mejor lateral izquierdo, Carvajal, Modric, Kroos, Casemiro, Benzema, Cristiano Ronaldo. Eran los mejores jugadores del mundo en su posición. Ahora no. Ahora tiene Mbappé, a Vinicius, Bellingham, pero si vas a la defensa, pues tienen dos recién llegados, como Carreras y Hausen, de Carvajal, que ya está en el ocaso, viene Arnold, que no ha dado con la tecla, Tchouaméni, que ha sido muy criticado. Han salido unas palabras hoy de Tchouaméni hablando de esa fase madura en el Madrid con los pitos y demás. Tienes a Güler, que está arrancando su carrera ahí. Tienes Bueno, a tenías a Brahim, muchos jugadores con muchas Champions en las espaldas. Eso creo Claro. que te curte Claro. lo más. Y acabo de leer por aquí un comentario que decía algo así como, antes veías a Cristiano Ronaldo en el calentamiento de un partido de Champions y sabías que iba a ser un partido épico. Por ahí va. ¿No? Sí. Claro, Bueno, es a que lo las mejor- comparaciones son odiosas. Ahora ves Mbappé, lo puedes intuir, pero es que Mbappé también, el año pasado, en las grandes citas en Champions, no apareció contra el Atlético de Madrid y Arsenal. Y este año en Liverpool, la primera gran cita, no apareció tampoco. Necesitan a tenía eso. Champions. Necesitan a Champions. Claro, Sí. necesita hacerse un nombre realmente, o sea, sí ha ganado el Mundial hace tiempo, ha sido finalista y tal, pero necesita dar ese paso más que debe dar una estrella del Real Madrid. Lo decía Mano, yo estaba viendo el equipo de la Champions que gana el Real Madrid a la Juventus en 2017. Claro, fíjate la Juve que se presenta en aquella final en Cardiff, habiendo goleado al Barça, habiendo recibido no sé si eran 1 o 2 goles, y aquel Madrid te mete 4. Claro, es que tú ves aquel Madrid de Carvajal Prime, de Ramos, de Varane, de Marcelo, de lo que hemos dicho, Casemiro, Kroos, Modric. No jugó la BBC porque Bale llegó muy justito y jugó Isco. El mejor Isco que hemos visto lo hemos visto ahí en el Madrid. Sí. Aquel Cristiano, ese Benzema. Claro, tú ves ahora al Madrid y dices, hostia, hay muy buenos jugadores, pero no te llegan a día de hoy, 2025. Hostia, ¿tú quién eliges? ¿A Carreras o a Marcelo? Yo creo que tendríamos todos de acuerdo que Marcelo. ¿El Carvajal de entonces o el Carvajal actual? ¿El Ramos de ese momento o Militao o Hausen? Es decir, que a lo mejor dentro de 5 años este debate lo tenemos y dices, joder, es que el Güler de hoy, madre mía, le da 1000 vueltas al Kroos de hace 15 años, que es una cosa que dices hoy y dices, hostia, es que es imposible. O sea, no va a haber un tío mejor que Kroos en el Real Madrid. Hay no va a otro haber que me he un tío mejor olvidado. que Modric. Hay Claro. otro, David, que me he olvidado, Gareth Bale. Claro, parece por eso. que pasaba por aquí. Pero Claro, Pero por Bale eso. no era Es un líder. tío que no era líder, pero le era dio la líder Champions. carismático, Claro, el líder en el campo. O sea, lo que hablamos de Vinicius, ¿cómo no era líder? Gareth Bale ha resuelto finales de Champions, ya ha goleado en finales. Claro, la décima es suya, Claro. la de Kiev es suya con aquella chilena cuando el Madrid estaba atascado. Es que Cristiano tampoco era líder dentro del vestuario del Madrid, Así. no era líder. En el campo. Pero en el campo sí, por El eso campo, digo que pero- Gareth Bale no lo sería dentro del vestuario. Porque iba No, por y libre Gareth Bale igual que que llega a la Cristiano. Hay muchas formas de liderar. Claro, Por pues eso eso te siempre ha habido decía. un debate Pero ahí. no hemos dicho. Messi es líder. Messi en No. el campo, claro que es líder, no hace falta Claro, que diga nada. pero Lore, si te El líder es respondía, que le ven y le siguen. Re- Y a Messi pero- le seguían con los ojos pero cerrados. Lore, pero eso te respondía que te decía que Bale no era líder en el vestuario. Que tú has decías, no era líder. No era líder en el vestuario, pero era líder en el campo. O sea, hombre,
La lleva. Vamos. Bueno, para que mí se- ha sido decisivo en muchos momentos, pero yo no le ¿Sabes he por qué es sentido líder un en el líder. campo? Porque sus compañeros lo buscaban, porque sabían lo que era capaz de hacer. O sea, el líder en el campo es que tus compañeros te busquen. Y a Bale lo buscaban, o sea, porque sabían que si le metía, si Toni Kroos levantaba la cabeza y veía un espacio en la parte izquierda, sabía que allí iba a llegar Gareth Bale. O sea, es que en ¿Pero eso... es líder o es que eres muy bueno? Bueno, es que el Pero es que líder el en muy el bueno campo es también te lleva a eso, veces es que a verse ser ¿qué es líder. ser líder Es en que el para mí campo? son varios, Pero no, yo te para mí son pregunto, varios factores, bien, si lo ¿no? podemos Es un discutir, tema de carisma, ¿qué es ser es un líder en tema de el campo? carisma. ¿Qué es ser líder en el campo? Un tío carismático, un tío muy bueno, Vale, un tío también bueno en el vestuario, vale. con Ya, pero mucha escúchame, seguridad en sí lo de mismo. líder en el vestuario, olvídate, bórralo, porque la mitad de los que hemos nombrado no eran grandes líderes en Bueno, el vestuario. pero te estoy hablando de varios factores. Cuantos más Vale, cumplas, mejor, bien. ¿vale? Pues Entonces, es mira, un tema de carácter, de carisma, sobre todo ser muy bueno en el campo, vale, que cuando vengan maldadas te eches el equipo a las espaldas, vale, tengas muchísima seguridad y sobre todo que tus compañeros te sigan. vale. Pues Por Gareth Bale ejemplo, cumple 3 o 4 de esas cosas. ¿no? Y Bale era eso en Gales. Claro, En el Madrid no, Claro. porque en el Madrid estaba Ramos, Modric, Cristiano, Casemiro, quien sea. Pero Pero en porque se Gales era repartía, líder. había más Claro, a pero- repartir eso, pero claro, que pero yo que aún creo que así- estaba que a la aún altura así- de estos. Claro, aún así te hacía 20 goles y 14 asistencias todas las temporadas. Cualquier Mindundi no hace eso. Es que, claro, aquí tenemos al final la impresión Dar de que ejemplo, Bale dicen ha por aquí en el sido, chat, ha dar sido una ejemplo también rémora es para el Madrid y no es justo con él. La última parte de su carrera en el Madrid es verdad que no fue la mejor, pero el Bale de las Champions, el Bale de las primeras temporadas en el Madrid, fue un cañón. O sea, si Sí. veis los goles que marcaba, le quitaba faltas a Cristiano Ronaldo, que eso en aquel entonces era un pecado, y el tío tiene goles de faltas auténticamente espectaculares. Y hay la jugada famosa no sé qué número de gol era, si era el 0-2 o el 0-3 en Múnich, en un contraataque que acaba rematando Cristiano, llega de una carrera de Bale en campo propio que se pone en el área prácticamente de Neuer, que le regala el gol a Cristiano, que era el típico jugador que para el Madrid de ese momento era ideal. O sea, a mí me fastidia mucho cuando la gente minusvalora el paso de Bale por el Real Madrid porque se quedan con el último tramo, es decir, cuando se le cede al Tottenham, cuando con Zidane no funciona, pero antes de todo esto es un tío por el que se paga más de casi 100 millones de euros al Tottenham, cuesta mucho traerlo y evidentemente en un equipo en el que está Cristiano, Kroos, Modric, Ramos, no era el super líder de vestuario, pero en el campo, yo para mí desde luego después de Cristiano a nivel ofensivo, yo habría temporadas en las que le pondría por encima incluso de Benzema, porque es que era un tío que era determinante desde la derecha, porque lo que dice Siro, es que un pase incluso regularmente dado, el tío te lo convertía en gol. O sea, era un jugador que de la nada te hacía goles. Entonces, es un jugador que le ha dado más al Madrid de lo que yo creo que al final ha recibido, porque creo que se ha sido muy injusto con él. No hay que olvidar otro tema importante. O sea, uno de los motivos para que Kylian Mbappé eligiera el Paris Saint-Germain y no el Real Madrid cuando el Madrid había llegado a un acuerdo con el Mónaco, no lo olvidemos. Con el club propietario ya había llegado a un acuerdo con el Mónaco. O sea, es porque había esa tripleta, porque no veía dónde podía jugar. O sea, porque estaba Gareth Bale, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo. Y dijo, yo ahí no veo, no voy. ¿Por qué? Porque es que era una tripleta demoledora. Y en ese equipo. Sí, sí, sí. Era Bueno, sí, los un que venían de hombre- tres Champions consecutivas. Sí, O sea, que no lo ha sí, hecho nadie en la historia. Es que Sí, estamos sí. hablando de la mejor plantilla del Madrid de la historia, que se puede comparar solo con la de Di Stéfano. O sea, por eso es normal que ahora compare y salga a perder, pero sale a perder contra Quinta del Buitre, contra esa plantilla del Madrid de 5 Champions, sale ganando con todas. Es normal. Es normal. Me parece que también habla Roto de Kylian Mbappé, ¿no? Me parece que también habla que se llegó a hablar primero de la gran relación que tenían, de que Karim es uno de los hombres que influyó o que intentó influir, porque al final no vino en esa primera intentona o esa segunda intentona. Pero que después parece que incluso se había provocado como una diversidad de cuando no vino, pues que Karim Benzema se molestó, no sé si porque él le había dado la palabra de que iba a venir. La verdad es que hubo ahí cierta rumorología, también rumorología de que si su relación había quedado un poco deteriorada
cuando decidió renovar por el Paris Saint-Germain. Bueno, pues de Kylian Mbappé también habla Karim Benzema. ¿Y Mbappé cómo le ves? ¿Crees que este es el verdadero Mbappé, el que se está viendo esta temporada? Está mucho mejor Mbappé. Lo que he dicho antes, goles no es una novedad para él, porque París ha metido goles. Madrid va a meter goles o más goles siempre, porque es un chico que te va a meter goles. La cosa es que esperamos de Kylian es que cuando Madrid lo necesitamos mucho. Hay partido que Mbappé no va a tocar balón, pero si tú tienes una, tienes que meter. Lo digo porque Madrid es así. Hay partidos, no sé, Atlético de Madrid, Liverpool, son equipos que se mete atrás, ¿sabes? Y es complicado. Más, ¿no? Y él tiene que trabajar estas cosas, cambiar con Vini, cambiar con otro, ¿sabes? Yo creo que Vinicius, Mbappé, ¿qué más? Que juegan en este momento. Sí, a veces, pero no juegan mucho. Bueno, Rodrigo, Bellingham. Ellos tienen que hablar. Los cuatro hablan. Hay uno que está para meter goles, hay otro que está para meter asistencia. No vamos a decir a Bellingham de meter goles porque es Mbappé. Y no vamos a decir a Mbappé de hacer el número 10 porque es en Bellingham. Pero está mejor, está mejor. Solo él tiene que focalizar más en este momento, cuando son momentos que Madrid necesitan a él, porque él tiene todo para hacerlo. Pues la verdad es que el tío hace un análisis. Maravillosa la respuesta, maravillosa. Que yo le recomendaría que se hiciera entrenador. El tío además lo ve muy claro, lo ve clarísimo el fútbol, o sea, y lo comunica muy bien después. O sea, es que lo que explica es que es una verdad como un templo, lo que hay. ¿no? Que la realidad, exacto. Que es que esa es la realidad del Madrid. Y lo que, muy clara la frase esa de tiene que trabajar porque cuando tenga una, que la meta. Claro. Porque el Madrid, pues hay partidos los que decía que no vas a tener 3 o 4, vas a tener una y la tienes que meter. No puedes fallar eso. La de Liverpool, que tuvo dos disparos en la frontal y se le fueron arriba. Son las que determinan si eres un jugador como y alguien dirá, es muy fácil decirlo. Bueno, pero es que te lo está diciendo un tío que ese tío lo ha hecho. Claro, o sea, ese tío lo ha hecho. Y cuando ha sido. Y ese tío que ha jugado de 8, de 9 y de 10. Claro, no. Y cuando ha sido el referente, el Kylian Mbappé del Madrid, lo ha hecho todavía más. O sea, porque cuando. O sea, y después lo que él dice también lo ha aplicado, también él lo ha vivido en sus propias carnes. Cuando dice, es que cada uno de ellos tiene que saber el papel que tiene que desarrollar. O sea, y Kylian está para meter goles. Y Vinicius no lo dice, pero para dar asistencias. Y Jude Bellingham, 3/4 de lo mismo, para organizar el campo, el centro del campo. O sea, que es lo que él también ha vivido en distintas etapas. Claro. Él, cuando ha tenido que dar asistencias y trabajar para el goleador, que era Cristiano, para el Mbappé, lo ha hecho. Pero después, cuando el equipo lo ha necesitado y ha tenido que ser él el referente y el goleador, también lo ha hecho. Cuando se fue Cristiano era él, empezó de 9. Claro. Sí. No, y el matiz que da, que es fundamental. Equipos que se encierran atrás, en el que Mbappé sufre más, porque claro, Mbappé no tiene remate de cabeza, como sí tenía Benzema. Mbappé no lo tiene. Pues cuando te llegue una tienes que meterla. Para mí no es que sea un palito tampoco, como lo de Vinicius antes, no es un palito, pero sí es como una pequeña crítica, es en plan de Mbappé, si quieres aquí liderar al Madrid, esas tienes que meterla porque no vas a tener muchas. En esos partidos contra el Atlético de Madrid que se encierra, o el Arsenal de Arteta, no vas a tener muchas. Y además, me gustó bastante la reflexión. Sí. Él sabe, Manu, precisamente de lo que habla, porque la gente nos acordamos sobre todo del final de Benzema, del Balón de Oro, pero a Benzema se le han dado palos en el Madrid. ¡Oh, madre mía! O sea, yo creo que era de los jugadores más criticados porque hubo una época, no voy a decir como el Vinicius que llega al Madrid, pero una serie de goles y de jugadas y de fallos tremendos que luego le ves años después y dices, hostia, ha metido Benzema goles absolutamente increíbles y sin embargo en la primera etapa, en los primeros años en el Madrid, tiene unos errores y unos fallos absolutamente brutales. Entonces, él habla con la experiencia propia de un jugador del Madrid que ha recibido palos, que ha recibido críticas, que en su momento se tuvo que sacrificar por Cristiano, porque él no lo ha dicho públicamente, pero sí lo ha deslizado en varias ocasiones. Él
podía haber sido un jugador de 40 goles en el Madrid, pero sabía que no era su rol en ese momento porque había otro al lado que metía 60. Entonces, para que Cristiano metiera 60, yo a lo mejor tenía que meter 20, pero le tenía que dar 15 asistencias. Es decir, él supo adaptarse a lo que tenía como compañeros y en este caso sabía que había un animal al lado suyo que metía 70 goles todos los años y él en su faceta, fíjate que el 9 en un principio era él y acababa siendo casi más asistente que goleador. Entonces, en este caso, él lo ha dicho perfectamente y sabe que los jugadores del Madrid actualmente son muy buenos, pero también tienen que saber interconectarse entre ellos, porque un jugador solo, aunque Benzema meta 100 goles, o sea, Mbappé meta 100 goles él solo, eso no te garantiza ganar la Champions. Y eso lo ha vivido él, con Cristiano metiendo 70 goles y no ganando la Champions, y sabe que ahora mismo, si la conexión de Mbappé con Vinicius o con Bellingham o con Güler no es la correcta, el Madrid no va a terminar funcionando. Por chispazos, por acciones individuales, puedes ganar un día un partido, puedes sacar un día 3 puntos, puedes empatar un partido fuera de casa, pero a la larga eso no te da la posibilidad de ganar un título. Lo vemos en el Paris Saint-Germain, por ejemplo, que es el actual campeón de Europa. Cuando te preguntan ¿quién es el líder del Paris Saint-Germain? Hostia, pues el que más goles mete, pues puede ser Dembélé, que es el Balón de Oro, pero tienes a Vitinha, pero tienes a Doué, tienes a... Es decir, hay muchos jugadores que están creciendo a la sombra, digamos, de lo que es el colectivo, ¿no? Entonces, en este caso, el Madrid tiene muchos cracks, pero yo creo que tiene que suplementar el colectivo para hacer que realmente sea un equipo temible en Europa, que yo creo que todavía le falta un pequeño escalón para llegar para lo que a mí son los dos favoritos este año, que son Paris Saint-Germain y Bayern de Múnich. Creo que a día de hoy son los dos grandes favoritos a ganar la Champions. Sí, para rematar lo que estaba diciendo David, que yo creo que es lo que trataba de decir Benzema cuando hablaba de que ahora los futbolistas son distintos. Es como, no, como que antes, y quizás más individualistas también, ¿no? Que lo comentaba Manu. Que en la época de Benzema, precisamente por eso que estábamos diciendo, ellos sabían y asumían y se adaptaban muchísimo mejor a su rol, el que le tocase en ese momento. O sea, como mucho más a merced del equipo. No tanto como para destacar ellos o sacar su máxima, que ellos creen que así sacaría mejor su máximo rendimiento y luego no es así. Y luego por eso hay que tener la humildad y aceptar que a lo mejor en ese rol acabas dando más de sí. Es que mira el propio Fede Valverde, de repente es un pedazo de lateral derecho, ¿no? O sea, es asumir tus carencias, confiar en lo que te dice el entrenador. Si te pone ahí es porque ve que lo puedes hacer, aunque no estés acostumbrado, aunque tú creas que hay un montón de conceptos defensivos que no los manejas, pero luego te das cuenta de que por algo te lo dicen, ¿no? Y que por algo y que tienes que ponerte al servicio del equipo. Y eso es lo que yo creo que la comparativa que hacía Benzema con los futbolistas del Real Madrid hace 6-7 años y los de ahora, que quizás están más pensando en hacer en muchos momentos, a mí me da la sensación de querer hacer la guerra por su cuenta. ¿Creéis que el parón, ya hablando de futuro, ¿creéis que este parón le ha ido bien para recuperar el buen ambiente, para despejar las dudas que han podido existir en ese vestuario del Real Madrid, que los jugadores vengan con la mente más fresca e incluso también pues Xabi Alonso, ¿no? Que piense, que se aparque un poco todo lo que ha podido pasar de malos rollos que han podido existir para centrarse ya en lo que viene por delante, o es poco tiempo para recuperar todo eso? En teoría sí, yo creo que ahora veremos las imágenes, ¿no? Clásicas de todos se quieren más, un abracito de más, un choque de manos de más y tal, y lo de siempre. Cuando haya un resultado adverso, pues veremos malas caras, un cambio en un momento determinado veremos malas caras y tal. Yo creo que lo que notará algo más formado, un argumento más formado será el paso del tiempo. Si vemos que los jugadores se involucran más con Xavi, con lo que quiere hacer Xavi en el campo y demás. Yo pongo 2 fechas, Ciro. San Mamés y Bernabéu contra el City. Para mí esos 2 partidos en la misma semana van a ser clave. Si el Madrid sale airoso, con un buen fútbol, victoria, o no victoria, pero dando una buena imagen, creo que se llegará a Navidad y a partir de ahí otra historia, ya con eliminatorias de Champions, Copa del Rey y demás. Pero si hay malos resultados ahí, yo creo que se enturbiese todo un poco más. ¿Tú, David, qué piensas, qué esperas? Bueno, yo lo primero es que, claro, al final, con tanto futbolista fuera, lo primero que tiene que pensar, de hecho, hay, me parece, 4 o 5 partidos en los que hay involucrados jugadores del Madrid.
Entonces, evidentemente, lo primero es que no haya lesiones, seguro que Alonso está tocando madera, y ver la recuperación de los jugadores, ¿no? A nivel anímico, yo creo que lo de Vallecas está olvidadísimo ya por todos ellos, porque casi todos se han ido por medio mundo y los que se han quedado aquí ya se han encargado Xavi de que se despejen, o por lo menos lo habrá intentado, dándoles, creo que han sido 4 o 5 días de vacaciones. Ayer fue el primer día en el que volvieron a entrenar, ¿no? Pero es evidente que el primer partido es el del domingo contra el Elche y la lupa vuelve a estar sobre los jugadores, sobre la cuestión técnica, cómo afronta el Madrid este partido, que es muy importante, primero porque viene de donde viene, a pesar de que parezca que hace un mundo, fue hace 2 semanas, ¿no? Cuando se jugó el partido, el descalabro en Vallecas, el empate, vaya. Entonces yo creo que si queremos ver que ha pasado la crisis o que la marejada queda atrás, hay que hacer un buen partido en Elche. No creo que sea fácil, precisamente porque el rival lo va a poner complicado, juega en su casa, todos sabemos que contra el Madrid todo el mundo da el 200%, pero es que además Bellingham viene de jugar con Inglaterra, los brasileños juegan esta tarde, juega Güler, bueno, Alaba menos porque no está involucrado, pero Mastantuono yo creo que no va a llegar, Rudiger y Tchouaméni están ahí muy justitos, es decir, Camavinga y Mbappé parece que no con cosas importantes, pero bueno, también van a llegar con algunas pequeñas molestias, es decir, que tampoco es el panorama ideal para iniciar como si dijéramos la resurrección, pero la Liga no espera, el fútbol no espera y tienes que ganar en Elche. O sea, no hay... lo único que se le puede perdonar al Madrid es no jugar bien en este partido. Yo por lo menos le perdonaría no jugar bien, pero no el ganar. O sea, tienes que sacar los 3 puntos más que nada porque después del palo que le diste al Barça, darle ahora la posibilidad de volver a engancharse a la Liga, está a 3 puntos. Si tú pinchas en Elche, ya le tienes otra vez encima a tiro de piedra, ¿no? Entonces, cuando has tenido la oportunidad a lo mejor de que cuando a tu rival se le generan dudas, tú le has facilitado un poco el trabajo con lo de Anfield, con lo de Vallecas, pues creo que en Elche no hay posibilidades de caer. Es decir, creo que veremos un Madrid, o espero al menos, un Madrid más serio que en Vallecas, un Madrid, no sé si decir más trabajado, pero que sí, por lo menos afronte el partido con unas ganas que no le vimos en el campo del Rayo, y luego pasará lo que tenga que pasar, pero yo creo que en este último bloque antes de final de año, no te diré que ganar todos los partidos, pero sí el 90% de ellos, más que nada porque es que la sensación que has dejado en Anfield, la sensación que has dejado en Vallecas, la tienes que borrar de un plumazo. Y ahora estas salidas de Elche, del Olympiacos, luego creo que es Girona, luego decía Manuel Athletic Club, es decir, son partidos no hiper mega exigentes, pero los que te puedes dejar empates y a partir de ahí creo que volveríamos a reproducir el mismo discurso que hemos tenido en Vallecas, ¿no? El de la crisis, y entonces creo que hay que salir de ella cuanto antes. ¿Tú, Lorena, cómo lo ves? Pues mi presagio es que tanto Elche como Girona van a pagar los platos rotos de estos últimos días en el Real Madrid. Que en cuanto encajen 2 partidos, en cuanto tengan 2 partidos con muchos goles y encajando poco, que yo creo que en estos 2 partidos lo tiene más o menos más fácil. Ya está, dejaremos de hablar de todo esto. Creo que van a acabar muy bien el año. El partido así también intenso es el del día 22 de diciembre, que es Real Madrid-Sevilla, porque este Sevilla sí es verdad que tiene, bueno, pues no tiene mucha calidad en la plantilla, pero sí es un equipo que te agresivo e intenso. Y ahí el Real Madrid es cuando a veces lo pasa mal en ese tipo de equipos. Yo creo que en cuestión de 10 días, 15 días, vamos a estar hablando de que este Real Madrid es el mejor y que Mbappé está en su mejor momento y Vinicius cuando meta un par de goles y un par de abrazos. Cuidado que sacan clip, Lorena, ¿eh? Cuidado que sacan clip. A Lorena no la han cambiado. Oye, devuélvenos a la original. Pero, Lorena, ¿qué está cambiando en ti? Pues que soy realista. ¿Pero realista de madridista o realista? No, pero realista. Pero realista viene el City, que viene muy fuerte en Premier. Oye, y la salida a Grecia, Manu, la salida a Grecia es complicada, ¿eh? Que todo el mundo seguía porque el Barça les metió 6 y tal, pero que el partido estaba igualadísimo hasta que se queda con 10 el Olympiacos. Y jugar en Grecia no es fácil. Pero lo tienes más a huevo con Elche y Girona porque te van a dejar espacios, pueden salir muy bien al partido, pero luego pues no suelen aguantar esos ritmos.
y al final, en cuanto te dejan espacios y pues te pilla Mbappé o te pilla Vinicius o Bellingham, pues yo creo que ahí sí que tendrán varias y las aprovecharán. Y estarán contentos y estarán cómodos y ya está, ya sonreír y no a vida, hasta no aviso también, porque creo que hay cosas que ajustan en este Real Madrid que no tampoco se van a solucionar en 2 semanas ni en un mes. Ya. Bueno, pues nada, la selección hoy, ¿no? La última, bueno, si nos pudiéramos ahorrar ese partido, mejor. Me gustaría saber cuánta gente en el chat va a ver el partido hoy de España, ¿eh? Bueno, hay que decir que matemáticamente no estamos clasificados. Claro. Se tendría que darse una carambola, ¿no? En el Bueno, partido tendría que meter 7, me parece. Perder algo por así, 7, no sé sí, cuántos, claro. algo así, devolvernos como goleamos en el partido de ida, pero bueno, nada, ¿no? Tranquilidad. Sí, sí. Vale. Nada, sí. hombre, España yo creo que esperando a la finalísima, ¿no? De Argentina, que eso sí va a estar bien. Es así. Ahí se Eso van sí a va a estar apuntar bien. todos, ¿eh? Ahí se van a Hombre. apuntar todos. ¿Eh? Ahí no hay Tan innecesario ese partido. ¿Cuál? Que sí, que a nosotros nos gusta ver un partido así. Pero Claro. en el mes de marzo, última Bueno, ventana, llega el en mes un de momento, marzo, bueno, que es llega por ejemplo para el Madrid. Es que el mes de marzo es el más Claro, importante para los clubes. Claro. Donde más lesiones, o sea, no creo que saques nada bueno de un partido así. No, es verdad. Primero, tema de lesiones. Segundo, si ganas, bueno, es un partido, una finalísima que se han inventado ahora. Tercero, si haces un mal partido, ya lo siguiente ya es el Mundial y ya empiezas un poco, ¿sabes?, con ciertas dudas. Ajá. O sea, no creo que sume nada. Ya. Y Para el Argentina, espectador yo creo que sí. por Para la el espectador información yo que creo tengo, Dinero. y supongo que en España más o menos, pero la selección argentina no quería jugar este partido, tal cual. Sí, por sí. lo que estoy contando, porque los Mi amigo jugadores Scaloni no quería jugarlo, ¿no? No. no quería jugarlo, claro que no. Es que Ya, imagínate que te vas con un 3-0. Hostia, ya, ¿sabes? Ya. Ya empiezas mal. Ya. Pero Pues para ¿Qué te nosotros, suma si Lorena, lo es un haces bien? partidazo. Claro, un partidazo. para A ver, para espectador, nosotros sí, está muy bien, pero que también los futbolistas van a tener que medir mucho. Sí, van a ir un poco sí, con una marcha Con el menos, gancho. ¿no? Sí, sí. Es que es Pero es un marzo, es que es el mes de partido. marzo y encima en Pero- Qatar, o sea, bueno. Pero Lorena, también se va a jugar, no sé si está cerrado, pero estaban a punto de hacerlo, un Francia-Brasil en Boston. Y eso no es finalísima ni nada, eso es clink caja para las federaciones y todo el mundo para allá, para Estados Unidos, Claro, y viaje encima transoceánico. es un partido tan fuerte que tampoco dices, bueno, me llevo a los suplentes, no esfuerzo mucho, ya, pero vuelvo a lo de antes, ¿no? Lo haces mal y Vale. Bueno, pues nada, No que sé. os despido aquí, ¿eh? Os dejo aquí que me voy con una medallista paralímpica, ¿eh? Nada más y nada ¿Nombre? menos. Doble medallista de oro, además. En Tokio joder. y en París. Una triatleta Oye, que además, tienes el listón. que El además listón es altísimo. paisana mía, ¿eh? Paisana mía, ¿eh? Es de Vigo. Si hubiera nacido en Sarri o en Coruña sería mejor. Pero bueno, Claro. oye, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. De la Galicia del Sur es. Muchas gracias a todos, gracias por estar por aquí, Bueno. que me voy Venga, un abrazo. a saludar a Susana chao. y a Cristian, a mi amigo Buena Cristian, tarde. que lo tengo por aquí.